Ahora sí, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida. Feliz 2022 para todos y todas. Muchas gracias por haberse sumado a la sesión en tiempo y en forma y hacerlo nada más y nada menos que un 4 de enero. Así que no hay nada mejor que comenzar el año continuando con nuestra certificación profesional, consultor en planes y modelos de negocios. En esta ocasión nos reúne el módulo 7, aceleración de empresas, y para eso contamos con la participación del profesor Roberto Tousa, que desde España nos va a exponer sobre la temática. Roberto es experto en Lean Startup y modelos de negocios, es inversor, docente en la Escuela de Organización Industrial y en España Exportación e Inversión. Además es conferencista y formador en foros, congresos y eventos. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, además de Muy todo bien. eso, estoy casado. Ya definitivamente casado el año pasado, a pesar de la pandemia, pudimos casarnos. Así que nada, Perfecto, Roberto, eso para agregar en el background. eso es, eso es. Nada, una pequeña broma. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar. Carolina, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Que sí, que es cierto que al final 4 de enero pues es una fecha un poquitín más complicada porque estamos todos con la resaca, como quien dice, de estas fechas navideñas, ¿no? Permitirme entonces un segundo que voy a compartir pantalla con la presentación que ya estaba por aquí. Aquí está. Eh, Y ya con eso arrancamos. Vale. Y para compartir. Ahí está. Yo creería que ahora ya podéis ver Sí, mi se ve presentación. perfecto. Vale, perfecto, genial. Pues déjame que voy a poner por aquí el chat para veros a todos si me escribís y las cámaras de todo el mundo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues arranquemos. Yo creo que ya hemos dado margen suficiente para que se queden las últimas personas y nos quedan un par de horas aprox por delante para avanzar, ¿no? Bueno, pues como bien decía Carolina, estamos en el módulo 7 y en esta parte pues nos toca la parte, la temática, vaya, el topic de aceleración de empresas y startups, ¿no? En muchas ocasiones yo he estado viendo vuestros perfiles, hay perfiles en el entorno de la banca, hay también perfiles que son empresarios con su propia empresa y organización, ¿no? También hay algunos perfiles en el ámbito universitario, no recuerdo exactamente ahora el país, pero recuerdo una persona que estaba también en el ámbito de emprendimiento en la universidad, y después también había algunos perfiles bueno, pues de otras empresas en el ámbito también de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo bastante variado. Por lo tanto, ya de entrada lo que voy a contaros es un poco, pues evidentemente, para que tengáis en consideración qué es todo esto en cuanto a aceleración de empresas y startups, ¿no? Evidentemente lo veremos con casos y os explicaré cómo lo hacemos en determinados programas que ponemos en marcha, ¿no? Y evidentemente ahí intentaré también daros, entre comillas, pues, consejos o casos de aplicación para distintos ámbitos, ¿no? Pues evidentemente, por ejemplo, pues una empresa, un empresario que tenga su propia empresa y sea un consultor, ¿no? O que hagan acompañamientos o consultoría para terceros, pues pueden acercarse hacia otras empresas, otras startups, ¿no? Y acompañarles y tener como si fuese pues, un programa de acompañamiento, de aceleración de esos proyectos empresariales y evidentemente cobrar por ello, ¿no? En el ámbito universitario, pues está claro que cualquier iniciativa que pueda existir por parte de algún alumno, una spin-off o cualquier tipo de perfil investigador pues, que quiera poner en marcha un proyecto empresarial, pues evidentemente esto encaja a la perfección, ¿no? Cada caso, evidentemente, con su casuística y depende del programa que quieras poner en marcha, ¿no? Y luego, pues todos aquellos que estén en empresas de cualquier tamaño, ¿no? En muchas ocasiones, pues igual empresas consolidadas, empresas con un tamaño relevante, también tienen que estar atentos a estos avances, a estas implicaciones que tiene toda la parte de empresas y startups, porque probablemente les llegue en un futuro próximo cercano estas tendencias, ¿no? Hay, por ejemplo, del perfil, no recuerdo exactamente ahora, creo que estaba esta persona en Costa Rica, si no me equivoco, que era un perfil que estaba en una entidad bancaria, ¿no?
son múltiples las empresas del sector financiero que han creado algún tipo de programa para acercarse a startups, ¿no? Para conocerlas y luego incluso para impulsarlas e invertir, llegado el caso, algún capital, ¿no? Bueno, pues eso está a la orden del día y cualquiera puede estar en contacto con cualquiera de estos proyectos, ¿no? Bien, esto para ir arrancando, ¿no? ¿Cómo lo tengo planteado? Y estos son un poco los objetivos que me gustaría que pudiésemos alcanzar a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Bueno, pues primero, me gusta siempre mucho recalcarlo y así lo hago siempre que tengo clases, que busquemos la máxima interacción entre el alumno y el profesor, en este caso entre yo mismo, ¿no? Creo que es la mejor forma de hacer una clase que sea interesante y útil para todos, así que por lo tanto, por favor, ya os lo digo ahora mismo, cualquier tipo de duda, consulta que tengáis, cualquier tipo de aportación que queráis hacer, pues oye, abrís el micro y hacéis esa aportación con total libertad, ¿vale? Creo que hará que la sesión sea mucho más interactiva, mucho más amena para todos, ¿vale? Dentro de esto yo os iré lanzando de vez en cuando algunas preguntas y me gustaría también que pudiésemos generar ese posible debate que pueda surgir con esas cuestiones, ¿ok? Y luego, el conocimiento colaborativo me parece muy relevante, al final, pues oye, ya no solo porque estamos aquí un 4 de enero, sino porque somos un grupo con un grupo elevado, ¿no? Somos bastantes alumnos en esta convocatoria, entonces yo creo que muchos tenemos experiencias en distintos ámbitos y todo lo que podamos compartir pues será bienvenido para todos los demás. Y es así como se consigue ese conocimiento colaborativo, ¿no? Y creo que es lo rico de hacer este tipo de sesiones y con grupos, ¿no? Si no, para eso pues tendríamos unos vídeos grabados y perderíamos el grupo, ¿no? El conocimiento que podemos conseguir entre todo el grupo, ¿no? Y luego, por supuesto, obvio, cualquier tipo de cuestión que tengáis, a cualquier topic, principalmente, mejor obvio, si es sobre la temática que estamos tratando en esta sesión, pues bienvenido, pero si hay algún otro topic que os pueda resolver sobre startups, emprendimiento, metodologías, etcétera, pues encantado, porque también son topics que me gustan mucho, ¿vale? Bien, bueno, el índice de la sesión. Bueno, pues vamos a entrar con una primera introducción para que conozcamos un poco el ambiente en el que nos movemos hoy en día en el mundo empresarial y de startups, que será una cosa breve para daros algunos tips en cómo se comportan y cómo nos movemos en este entorno, ¿no? Y luego ya entramos en estos 4, ¿cómo se llama? Ítems con respecto a aceleración, apoyo e impulso de startups y de empresas, ¿vale? Que son estos que vamos a ver más en detalle. Vale, para compartiros un poco algunos programas que ponemos en marcha y ahora os contaré un poco también en qué ámbito están cada uno de ellos para que os hagáis una idea si tiene algún tipo de relación directa o no con vosotros, ¿no? Pero estos son todos los... No sé si se me escapa alguno. Sí, Scale-Ups, ahora que lo estoy viendo aquí, Global Startups está, sí. Estos son muchos de los programas que ponemos en marcha, programas de aceleración de startups que ponemos en marcha, ¿no? Algunos números y un poco pues, el capital que hemos podido captar para las startups o para los proyectos que están acelerados por estos programas, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, en Colombia la aceleradora Startups Scale-Up, ¿no? O Sodimac Corona, que es una aceleradora corporativa también en Colombia, y Sodimac Corona probablemente, pues si estáis algunos de los participantes que están en Colombia, pues evidentemente lo conocerán, otros que también pueden estar en México también puedan tener conocimiento sobre la organización que es Sodimac Corona, ¿no? Y esto es una aceleradora corporativa, al fin y al cabo es, en este caso, una empresa que tiene unos retos que resolver y se asocia con otro tipo de proyectos más, una fase más embrionaria, más inicial, para resolver esos retos y luego pues, hacer la integración, ¿vale? Bueno, algunos de los programas, sin más, para que los tengáis referenciados, ¿no? Por ejemplo, Teamlabs, esto es un programa de aceleración de talento. Esto, por ejemplo, para cualquier persona relacionada con el mundo corporativo o con el mundo de la universidad, pues es un programa muy aplicable. En el caso de la universidad es para que los universitarios conozcan el mundo de la empresa y puedan, evidentemente, nada más salir del ámbito universitario, pues poner en marcha un programa o integrarse en cualquier empresa, porque al final estos skills que se pueden, que son necesarios hoy en día para poner en marcha un programa de una startup, vaya, o una iniciativa innovadora, pues son de aplicabilidad en cualquier empresa, por lo tanto son perfiles muy demandados, ¿no? O, por ejemplo, pues en el caso de
una corporate, una empresa, pues el poder formar a intraemprendedores en estos conocimientos, en estos skills, pues es muy relevante, ¿no? Es muy positivo. Bien, algunos testimonios de algunos de estos programas, pues Ángela de Sodima Corona, o Ibai de Teamlabs, ¿no? Bueno, pues, o Adriana de Scale Up en Colombia, pues para que los tengáis en mente, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que nosotros ponemos en marcha y cómo lo complementamos también, ¿no? Que al fin y al cabo esto es uno de los elementos más potentes que puede tener cualquier tipo de programa, que es lo que nos gusta también desarrollar, ¿no? Siempre conectamos cualquier tipo de programa que pongamos en marcha con el ecosistema, con nuestra red de incubadoras y aceleradoras y organismos públicos que forman parte de nuestra red para precisamente eso, poder crear programas mucho más escalables, mucho más interactivos y ricos entre ellos, ¿no? Si estamos a nivel de incubadora, por ejemplo, en una universidad en España, siempre hacemos la conexión también con otro programa de incubación que podemos poner en marcha, por ejemplo, en México, porque se generan sinergias y se genera conexión y aprendizaje colaborativo, que siempre es muy positivo, ¿no? Y lo que una startup ya ha resuelto en un país, pues puede ayudar a resolvérselo a otra en otro país o en otro nicho o en otro sector, etcétera, ¿no? Al final es poner experiencias y gente en común que siempre se agradece, ¿no? Bien, y esto es un poco el perfil mío, ¿ok? A mayores de lo que había comentado antes Carolina, pero sin más, no tiene mayor relevancia. Pues encantadísimo de conectar con vosotros por LinkedIn. Yo he estado visitando, creería que la gran mayoría de vuestros perfiles en LinkedIn, pero igual se me escapa alguno. Si tenéis interés, pues yo encantadísimo de conectar con vosotros. Simplemente buscáis Roberto Touza David en LinkedIn y conectamos, ¿ok? Bien, bueno, pues hecho la presentación, arrancamos, ¿ok? Entonces, aquí me gustaría preguntaros a nivel empresarial, a nivel actual, ¿dónde creéis que estamos? ¿No? ¿Cómo creéis que se comportan las empresas hoy en día o qué son elementos que más influyen en el devenir y en el comportamiento de las organizaciones hoy en día, ¿no? Si tenéis algunas ideas, estaría genial que las compartieseis. Simplemente podéis abrir el micro y ya compartís, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, no os veo con muchas ganas. Siempre digo que igual os falta algo de café a estas horas, pero avancemos entonces. Bueno, pues ¿dónde estamos? Esto es como lo veo yo, ¿sí? Rápidamente pensar en cómo se comportan hoy en día las organizaciones. Hoy en día tenemos tenemos algunas desventajas, eso es cierto, pero creo que también tenemos algunas otras ventajas bastante relevantes que superan con creces las desventajas, ¿no? Es cierto que hay según qué país, ¿no? Pero es cierto en casi todos los países que hoy en día hay una mayor regulación, ¿no? Hay mayor fiscalidad, hay mayor regulación a la hora de poner en marcha una empresa o un proyecto empresarial, ¿no? Hace unos años, aquí, por ejemplo, pues en España, que es un territorio obviamente a nivel legal que conozco más, ¿no? Pero para poner en marcha una empresa, pues oye, constituías una sociedad limitada, en este caso aquí en España es la legalidad que tenemos, ¿no? Y bueno, pues podías ponerte en marcha, ¿no? Evidentemente había que tener un seguro de responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos poquitos años, pues ya se pusieron en marcha todavía más regulación, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de la protección de datos, la ley de protección de datos, ¿no? Si manejas datos de tus clientes, pues tienes que hacerlos acorde a una normativa determinada, o la ley de prevención de riesgos laborales, etc., etc., ¿no? También a nivel laboral, a nivel de protección de los colaboradores o de empleados, ¿no? Eso está claro que existe, ¿no? Y si eso lo comparamos con hace 20 años, pues está claro que para mí eso implica que poner en marcha cualquier proyecto empresarial sea mucho más laborioso, ¿no? Yo creo que ahí no podemos escaparnos ninguno y es la realidad, ¿no? Pero por otro lado, tenemos algunas otras ventajas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la reducción de coste muy, muy drástico para según qué necesidades de la empresa, ¿no? Si pensásemos ahora mismo, hace 20 años, en poner en marcha un proyecto online, ¿no? Una página web, por ejemplo, pues probablemente igual tenemos que adaptarnos a una situación en la que tenemos que tener nuestro propio servidor, ¿no? En nuestras instalaciones. Un ordenador conectado día y noche a Internet, donde estuviese alojado nuestra página web para poder estar en Internet, ¿no? Eso hoy en día, obvio, ya no es verdad, ya no es necesario. Hoy en día contratas un hosting en cualquier proveedor, igual por $40, $50 al año tienes una página web, tienes el hosting, ¿no? Que es
el símil que estaba haciendo yo anteriormente, ¿no? Por lo tanto, el coste, sin lugar a dudas, se ha reducido de forma muy, muy relevante, ¿no? Eso en cuanto a hardware, en cuanto a ítems físicos, ¿no? Si pensamos en cuanto a software, yo creo que también estamos en una situación en la que el software se ha reducido en cuanto a coste muchísimo, ¿no? Si pensamos en cualquier tipo de software que podemos utilizar online, con una capacidad de computación del ordenador que tenemos hoy en día, también se reduce el coste de una forma muy, muy relevante, ¿no? Inclusive, también, en vez de tener una inversión muy elevada, por ejemplo, si antes queríamos tener un CRM, un software muy sencillo para poder hacer una gestión efectiva de nuestro funnel de ventas, de nuestro esfuerzo de comercialización, pues igual había que pedir que nos hiciesen un software a medida y que lo instalasen en nuestros servidores, en nuestros ordenadores, etcétera, ¿no? Hoy en día tienes un CRM online que incluso son gratuitos o puedes pagar igual $5 al mes por usuario y cuando quieras lo cancelas, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una gran capacidad una gran agilidad y una reducción de costes muy relevante, ¿no? Y ya por último, y pasamos a la siguiente diapositiva, si pensamos hoy en día en alternativas no-code, seguramente conozcáis el concepto, os lo escribo aquí en el chat, ¿no? Que es el concepto para poder generar soluciones con software sin necesidad de programar, ¿no? Herramientas tipo, seguramente os suene, Zapier, por ejemplo, ¿no? Zapier que te permite conectar distintos software. Oye, recibo un correo electrónico y en función de unas reglas determinadas, pues me lo imprime en un formato PDF y me lo guarda en mi Google Drive. Eso es un automatismo que podemos crear en Zapier y estaré ahí funcionando de forma indefinida sin nosotros tener que hacerlo de forma manual. Eso nos reduciría, por un lado, muchísima carga de trabajo y por otro lado, es prácticamente gratuito hacer esta tarea o automatizarla, ¿vale? Eso también reduce mucho el coste a la hora de poder implementar cualquier solución, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos son ventajas, son beneficios. El coste, como conclusión, el coste para poner en marcha un prototipo, un MVP, un producto mínimo viable para cualquier proyecto empresarial se ha reducido muchísimo, ¿vale? Esto era la conclusión a la que quería llegar con esta diapositiva, ¿sí? Vale, fijaros también esto por muchos otros motivos, ¿no? Evidentemente, por la reducción del coste en cuanto a hardware y en cuanto a software, el despliegue de determinadas tecnologías se acelera, ¿no? Y luego también importante, hay otras tecnologías, otras soluciones, perdón, que se despliegan sobre tecnologías ya existentes. Y entonces eso evidentemente permite que según qué tecnología pueda crecer de una forma muy rápida, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes hoy en día, por ejemplo, ¿no? Oye, Internet evidentemente está presente ya en muchos sitios. Ahora, cualquier solución que quieras desplegar sobre Internet, como Internet ya es algo que casi se da por sentado, ¿no? Pues evidentemente tienes una capacidad de llegar a un volumen de usuarios muy elevado sin necesidad de que tengan que instalar una tecnología que ya tienen de por sí, ¿no? A eso quiero llegar, ¿no? Aquí veis un poco la comparativa del tiempo que podía necesitar una tecnología más o menos en la antigüedad, ¿no? Hace unos 50, 60, 70 años, más o menos el tiempo que era necesario para poder alcanzar una cuota en el mercado relevante, ¿no? Del 80, del 90%. Y evidentemente, si nos vamos hacia la derecha de esta gráfica, veis que el microondas, el teléfono móvil, Internet, pues evidentemente se reduce muchísimo el tiempo para llegar a su vez a una cuota de mercado muy elevada, ¿no? Bien, fijaros, esto es también lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Si hay algunas tecnologías algunas soluciones, perdón, que entre comillas permiten la expresión, funcionan sobre una capa de tecnología que ya es existente y que está muy aceptada por un gran número de público en el mercado, pues evidentemente nuestra solución puede crecer mucho más rápido, ¿no? Por poner un ejemplo, si haces una app para telefonía móvil y evidentemente das en la tecla y funciona de forma adecuada, puedes acceder o puedes tener como potencial un mercado enorme, ¿no? de miles de millones de personas que pueden ser potenciales clientes de tu aplicación, ¿no? Evidentemente, si nos vamos hace 15 años, ese potencial era muchísimo menor. ¿Por qué? Porque a su vez la tecnología de los teléfonos móviles estaba menos extendida, ¿no? Yo creo que me estoy explicando, creo que se entiende el concepto, ¿no? Entonces aquí tenemos la comparativa, esto es la argumentación, ¿no? Si comparamos el tiempo el número de usuarios, perdón, que eran capaces de captar estas tecnologías, estas soluciones en 4 años, pues aquí veis, ¿no? Skype, que ahora evidentemente ya está siendo bastante relegado, ¿no? Por otras soluciones, pero Skype en su momento, pues que fue una de las primeras aplicaciones para toda la parte de
videollamadas, videoconferencias. En 4 años, pues en torno a los 52 millones de usuarios. Claro, WhatsApp en 4 años, en el mismo periodo de tiempo, porque vino mucho después, ¿no? La tecnología estaba mucho más desarrollada y mucho más implementada en el mercado, pues pudo, evidentemente, crecer de una forma mucho más exponencial, ¿vale? Esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta para, en el entorno en el que nos movemos hoy en día y, evidentemente, cómo se van a comportar las empresas y las soluciones que podamos plantear desde las startups, ¿ok? Bien, y luego, fijaros también, hay tecnologías que hacen que tengamos un impulso mucho más acelerado en según qué sectores, ¿no? Fijaros que todos conocemos a Airbnb, me parece un ejemplo muy potente, ya no solo por el impulso y el cambio que ha creado en una industria en la que ese concepto no existía, y eso me parece muy, muy relevante, porque al fin y al cabo no nos olvidemos el concepto del modelo de negocio de Airbnb es innovador, hasta ahora evidentemente todos los conocemos, pero cuando se planteó y salió al mercado, ¿a quién se le ocurría poder dormir en casas ajenas, ¿no? De desconocidos a través de una plataforma online? Pues era prácticamente algo que parecía ciencia ficción. ¿A quién se le iba a ocurrir hacer esa locura, ¿no? Y sin embargo, pues es un modelo que hoy en día está perfectamente aceptado, validado y asentado en el mercado, inclusive creando impulsando que actores ya presentes en el sector del alojamiento pues se estén planteando, evidentemente, y ya lo hayan hecho, generar modelos similares a Airbnb, ¿no? Y evidentemente la cuota de mercado que tiene Airbnb le quita modelo de negocio, le quita negocio a otras que ya estaban asentadas, ¿no? Pues esto creo que también es un concepto a tener en consideración. Bien. Vale, llegados hasta aquí, ¿se os ocurren algunos de estos ítems que hemos visto anteriormente? ¿Qué implicaciones tiene esto para el impulso de startups y empresas? ¿Tenéis alguna idea o alguna reflexión que queráis compartir? O simplemente indicar que han sabido leer el mercado y con una solución dar una respuesta a una necesidad insatisfecha o innovar en algo que sabían que había una buena oportunidad de negocio detrás de ello. Sí, estoy de Eso. acuerdo, Pablo. Sí. No solo Airbnb, también otros, obvio, ¿no? Pero en este caso, si nos centramos en el ejemplo de Airbnb, pues evidentemente ha tenido ahí una buena. Pero evidentemente hay conceptos en los que que lo han apalancado para poder crecer, ¿no? Y creo que son elementos que tenemos que tener en consideración para saber hacia dónde orientar estos impulsos, esto apoyo a empresas y a startups, ¿no? ¿Más ideas, más cosas que queráis compartir? Sí, Roberto. Bueno, a mí también de bote pronto la reflexión es qué tanto en el tiempo la tendencia es que predominen, que estén constantes en el tiempo. Antes lo importante era resistir, ¿no? A lo largo del tiempo, y eso de alguna manera es un indicador del éxito de la empresa. Pero ahora podemos ver picos que a lo mejor son muy exitosas en un muy poco tiempo y después venderlas antes de que baje el pico, y estar vendiendo más, no enamorarse tanto de la empresa como sucedía en generaciones de nuestros padres, que de generación en generación pasaban, ¿no? Y eso era un indicador del éxito. Pero ahora, ¿tú cómo ves esa tendencia? Cada vez la longitud de una empresa de vida es menor, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Lo vamos a ver a continuación, en las siguientes diapositivas. Bueno, no, perdón, Arturo, esa diapositiva la eliminé, pero la localizo ahora un momentín y la comparto, porque están los números ahí que demuestran que sí, que la vida media de las empresas se ha reducido de forma drástica y estoy muy de acuerdo con esa apreciación que has hecho. Raúl creo que también ha levantado la mano, ¿puede ser? Sí, Raúl tenía la mano levantada. Sí, gracias Roberto. Yo me uno al concepto de mis compañeros, Roberto, y lo que veo también es que es interesante no solo ver, digamos, la innovación, la parte disruptiva que lograron estas empresas, sino también que estamos viendo hoy la integración de diferentes plataformas, por ejemplo, Machine Learning con inteligencia artificial, donde nos está dando nuevos resultados y nos están facilitando de una mejor manera las labores que podemos realizar en cualquier tipo de, bueno, en varios tipos de trabajo, ¿no? Entonces creo que también eso puede potenciar el modelo de negocios, ¿no? Sí, sin duda. Mira, hace unas cuantas, en la segunda semana de diciembre, llevamos a cabo,
llevamos a cabo un evento online que le llamamos la semana Tech and Future Skills, ¿no? Que son tecnología y skills para el futuro, para el 2022, vaya. Y tuvimos, pues evidentemente, distintas tecnologías, distintos webinars con tecnologías, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, transformación digital, marketing digital y no-code. Y no sé si me escapa alguna, eran 10. Bueno, sí, soft skills, ciberseguridad, creo que no he dicho, big data. Y evidentemente sí, son tecnologías que está claro que son disruptivas, que pueden incorporarse en el día a día de cualquier empresa. Pero bueno, también es cierto que hay que tener un poco de cautela porque en muchas ocasiones no hay que dejarse tampoco llevar tanto por la celeridad, como quien dice, o por la tendencia última, porque a veces pues tardan incluso en asentarse, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que nunca lo olvidaré. Hace muchísimos años se hablaba de la domótica, ¿no? No sé si acordáis, domótica en viviendas, que parecía que iba a ser la última revolución y quedó en un bluff, ¿no? Al final quedó en una tendencia que no cuajó, ¿no? Lo máximo que tenemos hoy en domótica es un botón para subir y bajar las persianas casi, ¿no? O Alexa para encender y apagar las luces, ¿no? De la vivienda. Sin más, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay que tener las tecnologías en mente, pero también hay que tener cautela con que luego se asienten o no, ¿no? Víctor ha levantado la mano. Sí, es para aprovechar el comentario que dijo el compañero Arturo, y es que si las empresas empiezan a reducir su vida, no su vida útil, sino digamos la existencia de la empresa se empieza a cortar, nosotros como consultores de modelos también tenemos que empezar entonces a desarrollar modelos de rentabilidad más en el corto plazo y no en el largo plazo como se constituían anteriormente, porque uno construía la empresa pensando en que iba a vivir 100 años y entonces el modelo de rentabilidad podías alargar lo suficiente. Dado el acortamiento, no solo tenemos que modificar el modelo de rentabilidad, sino que también deberíamos de empezar a diseñar indicadores que nos permitan determinar el buen momento para hacer un cambio, viraje, evolucionar la empresa o venderla. Y esos indicadores, esos tipos de indicadores, por lo menos ahora no los tengo muy claros. O sea, qué tipo de variables deberíamos de estar midiendo dentro de la empresa que nos sean señales de alerta para poder hacer virajes en muy corto tiempo, dadas las transformaciones que se están viendo en el mercado. Sí, muy buena aportación, Víctor. Me gusta mucho esa cuestión y no es sencilla de responder. No es sencilla de responder, requiere un análisis profundo según muchos casos, ¿no? Y luego también a veces, pues no sé, en algunos casos hasta requiere cierta subjetividad, ¿no? Precisamente, mira, por ejemplo, aquí en España, recientemente Globo ha sido adquirida por un 40% más, lo ha adquirido una empresa alemana, ¿no? Y al final ha pasado a controlar el 80% de Globo. Globo, no sé si la conocéis, es como Rappi en Colombia, ¿no? No sé ahora exactamente en qué países tiene presencia Globo, pero es evidentemente una app de logística en ciudades, ¿no? Para llevar pedidos a domicilio de comida, ¿no? O la compra del supermercado, etcétera. Y es un sector que ahora mismo está también teniendo mucha regulación, ¿no? Entonces, a veces, en algunos casos, se manejan inversiones en según qué sectores que a veces no atienden, a mi juicio, vaya, con mi conocimiento en ese momento, no atienden a un razonamiento muy lógico, ¿no? Porque al final, pues ahora mismo, por ejemplo, toda la parte del sector de distribución en ciudades, pues está, al menos aquí en España, por ejemplo, con una regulación muy relevante. Están viéndose obligados a contratar a los riders, ¿no? En plantilla, que eso hace que probablemente la rentabilidad del negocio sea menor. Pero luego, por otro lado, igual tienen la visión de que el player mayor, el player que controle la mayor cuota de mercado, pues es igual el player al final que gana, ¿no? Y entonces, pues es luego la forma como la que pueden generar mayores economías de escala y tener ese beneficio. Pero claro, para rentabilizar luego la inversión enorme que han hecho, pues puede parecer un poco difícil, ¿no? Quiero decir que en muchas ocasiones podemos tener muchos datos objetivos, pero en algunas ocasiones pues es que son subjetividades, ¿no? Si pensamos, seguramente os suene la inversión que hizo, me sale Nubank, pero no es SoftBank, en WeWork. No sé si conocéis WeWork, seguramente sí, ¿no? La empresa de coworkings a nivel mundial, que para mí nunca tuvo mucho sentido.
porque pues, alquilaba espacios y luego los realquilaba, ¿no? No tenía nada en propiedad y tenía una valoración de 15.000, 16.000 millones de dólares, y SoftBank invirtió y ahora pues igual tiene una valoración de 1.500, 2.000 millones de dólares. Evidentemente, pues si inviertes en su vida y ahora vale mucho menos, pues el gap que hay lo has perdido. Hasta que vuelvas a recuperar esa valoración, pues ¿dónde está ese dinero, ¿no? Y yo no lo veo. Sin embargo, cuando hacen esa inversión, dices, coño, ¿quién seré yo para, si esa gente invierte esa cantidad de dinero, que supuestamente son muy inteligentes, pues no, ¿quién seré yo para estar en contra de esa opinión generalizada, ¿no? Pero bueno, no sé, quiero decir con esto, Víctor, que me parece bastante complicado. Veremos métricas para startups más adelante en esta ponencia, pero para la cuestión tuya requiere mucho más análisis y mucho más conocimiento del caso en concreto, ¿vale? De todas formas, si quieres, luego podemos verlo un poco más en detalle. Vale, respondiendo rápidamente a la cuestión de Arturo, perdón. Esta es la gráfica que argumenta, o los datos, vaya, objetivos que argumentan su aportación, ¿no? Esto es datos estadísticos, esto es realidad, no hay nada que discutir con esto. Como bien decía Arturo, las empresas tienen cada vez una vida menor, la vida media es menor, ¿vale? Si antes se construía para tener una empresa con una visión a 100 años, hoy en día los proyectos duran, pues aquí veis la estadística, 10, 15, 20 años, ¿no? Y luego ese modelo de negocio muere, languidece, ¿no? No significa que la empresa desaparezca, pero sí hay uno de esos modelos de negocio, ¿no? El modelo de negocio en sí tiene que evolucionar. Si te quedas estático, queda obsoleto y el mercado lo expulsa, ¿ok? Eso no significa que la empresa no pueda seguir existiendo, sí, pero probablemente tenga que crear o evolucionar el modelo de negocio, crear nuevos o evolucionar el actual. Si te quedas estático, pues entonces evidentemente te quedas en un momento en el que en 10, 15 años el mercado expulsa ese modelo de negocio, ¿vale? Estos son los datos estadísticos, por eso lo he incorporado ahora. La había eliminado esta diapositiva, pero a raíz del comentario de Arturo, pues la he incorporado, ¿vale? Fijaros, y esto viene un poco influido por esta también, estos datos estadísticos, ¿no? Esto es otra objetividad. Esto es el tiempo medio que necesitaban las empresas para alcanzar las valoraciones de $1 billón, ¿no? De una valoración evidentemente relevante, ¿no? Y creo que se muestra de forma bastante visual en la gráfica que el tiempo cada vez es menor, ¿no? Pues gigantes tipo Facebook, tipo Google, WhatsApp, etcétera, han alcanzado valoraciones muy, muy altas en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? Cuando antes un proyecto de una empresa, entre comillas, más tradicional, ¿no? Pues si podemos pensar una entidad financiera, una empresa de construcción, una empresa de servicios, mantenimientos industriales, etcétera, pues requiere mucho más tiempo para llegar a un tamaño más grande, ¿vale? Y sin embargo, modelos de negocio 100% digitales, con componentes escalables y exponenciales, pues pueden llegar a valoraciones mucho más altas en un periodo de tiempo mucho más corto. Y esto es donde estamos hoy en día, ¿vale? Al final, si puedes llegar arriba mucho más rápido, también puedes expulsar a los que estén arriba mucho más rápido, ¿vale? No sé si me estoy explicando. ¿Okay? Bien. Y esto es el resultado. ¿Ok? Fijaros, estos son empresas unicornio, startups, bueno, no startups todas, pero sí empresas con valoraciones superiores a los 1.000 millones de dólares, ¿vale? Y algunas seguramente las conozcáis, pues evidentemente tenemos aquí a Airbnb, Spotify, Dropbox, seguramente conozcáis, Pinterest, Evernote, Cloudflare, no sé si conocéis, si estáis relacionados con el mundo de las páginas web y servidores, pues probablemente sí. ¿Ok? Stripe, Eventbrite, Snapchat, WeWork, que tenemos aquí, por ejemplo, que comentábamos antes, ¿no? Y luego, fijaros, ya no es por ver los nombres en sí, ¿ok? Sino por fijaros la densidad. Aquí a mano izquierda la densidad no era mucha, pero aquí a mano derecha hay muchísima más densidad, ¿no? Esto es un poco la conclusión que quiero que saquemos de esto, ¿no? Es decir, estamos llegando a mercados, a situaciones en las que sí es cierto que se puede crecer mucho más rápido, hay muchas más empresas con ese tipo de valoraciones, evidentemente estamos en un entorno distinto, ¿vale? Lo que antes había menos empresas con estas valoraciones, ahora evidentemente estamos yéndonos hacia entornos donde con modelos de negocio de una forma estructurada, de forma adecuada, se pueden llegar a ese tipo de valoraciones más rápido. ¿Ok? Bien. Dudas, cuestiones hasta aquí. ¿Alguna cosa que queráis compartir?
Bueno, pues yo nada más agregar que tenemos un montón de oportunidad de tener más cliente en números, de empresas que necesitan más de un especialista. Yo en vez de consultor, normalmente lo que hago, yo coordino una red de especialistas, podemos decirle de consultores en los Estados Unidos, y yo para ellos significo una fuente de clientes de manera permanente. Yo soy un filtro para ellos, pero a lo que voy con esta gráfica, también de bote pronto digo, oye, trabajo hay, ¿no? Yo creo que tenemos que ver cómo nos distinguimos del mercado, del consultor promedio, digamos, qué valores agregados tenemos para todos estos small business. A veces se pensaba que las únicas empresas que podían internacionalizarse eran las que ya estaban muy consolidadas, ¿no? Pero vemos mucha oportunidad, es lo que yo veo al menos en mi campo, de small business de poder internacionalizarse incluso más fácil que empresas que están muy ancladas con muchos activos, ¿no? Digamos que la flexibilidad que tiene un small business para poner un pie de manera digital, incluso con clientes en otro país, pues ahora hay mayor campo, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sin duda, sí. Nosotros, mira, tenemos, por ejemplo, arrancamos una nueva edición de un programa que se llama Global Startups. Os dejo aquí el título, que precisamente es para startups que ya están consolidadas en el ámbito nacional y ya tienen capacidad de poder salir fuera, pero son todos modelos digitales, negocios digitales que para poder iniciar operaciones en cualquier otro país no necesitan prácticamente nada más que, evidentemente, tener identificada la demanda y tener bien identificado el approach al mercado, ¿no? El desarrollo del mercado. Y eso, evidentemente, te genera una capacidad de poder iniciar operaciones en el exterior mucho más rápido que no si tienen, por ejemplo, pues oye, cualquier tipo de producto físico que tienes que transportar, que tienes que almacenar, que tienes que validar, que tienes que, evidentemente, enviar, ¿no? Y probablemente igual pues tengas que buscar un partner local, bien con una joint venture, etcétera, para poder iniciar operaciones en cualquier país. Habrá que ver luego también la fiscalidad, la legalidad. Es decir, al final son todo, en un principio, más trabas, ¿no? Entre comillas. Y hoy en día, sin embargo, para cualquier modelo es que puedes salir al extranjero de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay oportunidades para proyectos cada vez, entre comillas, más pequeños que pueden surgir en un periodo de tiempo bastante más corto para, evidentemente, todo un compendio de acompañamientos y de aportación de valor que, evidentemente, necesitan y que probablemente además también, no nos olvidemos, estamos yéndonos hacia un modelo en donde se trabaja por proyectos, con ese conocido modelo freelance, ¿no? Entonces, al final sí, el poder acompañar a proyectos para periodos puntuales, oye, un semestre o un año para poder iniciar operaciones en una región o en un país determinado, pues evidentemente son cosas que están en el día a día. Por lo tanto, sí que creo que ahí hay muchas oportunidades. Por lo tanto, sí, para cualquiera de vosotros que tengáis en mente o ya lo estáis haciendo ahora, acompañar a determinados proyectos para cualquier aporte de valor que podáis hacerle. No solo pensemos en internacionalización, en muchos casos necesitan un acompañamiento para poder llegar al mercado. El equipo o el proyecto tiene conocimientos técnicos para poder construir el producto, pero luego tiene dificultades para poder llegar al mercado. Le hace falta una estrategia de desarrollo de negocio y llegar al mercado o de comercialización. Y ahí también probablemente, aunque sea a nivel nacional, insisto, o a nivel incluso regional de un país, ¿no? Y ahí hay también muchas oportunidades para poder acompañar, ¿no? De hecho, nosotros vamos a poner en marcha otro programa de aceleración para un sector específico, el sector de los vehículos aéreos no tripulados, el sector de los drones, y el acompañamiento que vamos a hacer es la llegada al mercado, ¿no? La tecnología ya existe, la tienen las spin-offs y empresas, pero les acompañamos para llegar al mercado. ¿Ok? Bien, ¿más dudas, más cuestiones hasta aquí? Creo que no hay más las manos levantadas. Perfecto, pues seguimos. Bien, bueno, pues entonces ahora entramos ya en materia, ¿no? ¿Cómo podemos poner en marcha este acompañamiento, este programa de incubación, aceleración, apoyo a empresas o a startups, y cada uno en función un poco de su casuística, ¿no? Como comentábamos al inicio. Si estáis en un entorno universitario, pues evidentemente será más un acompañamiento, incubación a los emprendedores, a sus ideas en fase probablemente más tempranas, ¿no? O en algunos casos, pues algún perfil investigador, algún grupo de investigación que pueda necesitar un apoyo para trasladar algún resultado de investigación a
un proyecto empresarial, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues para aquellos que estén con su propia empresa, pues una empresa de consultoría, de acompañamiento, de servicios y que quieran en un momento determinado poder relacionarse con algunos otros proyectos en fases tempranas y evidentemente poner en valor todo su know-how sobre el sector o esa capacidad de llegar al mercado, ¿no? Esa capacidad de poner en valor un producto, una solución, pues evidentemente también hay oportunidades, ¿no? O para los que comentábamos al inicio, cualquiera que esté involucrado en un proyecto, en una empresa consolidada, pues un ejemplo tipo, como comentábamos antes, Sodimac Corona, ¿no? Oye, pues una entidad financiera, una empresa de construcción, del sector inmobiliario, promoción, etcétera, o algún sector industrial con volúmenes igual de algún volumen ya alto y con unos márgenes relevantes, pues probablemente también pueda estar interesado en incorporar alguna tendencia, ¿no? A través de empresas que tengan, oye, una tecnología que están desarrollando que pueda ser útil para mi sector, etcétera. Todo esto, pues pueden estar interesados evidentemente en poner en marcha cualquier tipo de programa, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que tengamos claro esta primera diferenciación, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros y con quién vamos a trabajar? ¿Ok? Nosotros somos una empresa que ya estamos consolidados y evidentemente tenemos ya unos procesos definidos y que tenemos un modelo que ejecutar, ¿no? Versus una startup que está buscando un modelo de negocio, que tiene dudas, ¿no? Y está viendo si es un modelo de negocio escalable o repetible y sobre todo en una primera fase si es capaz de ser sostenible a corto plazo, ¿no? Sin buscar una rentabilidad financiera directa a muy cortísimo plazo, pero sí al menos una primera estabilidad, ¿no? Un primer sostenimiento del negocio y luego pues evidentemente buscar los motores de que sea escalable y repetible, ¿ok? Entonces, claro, evidentemente si estamos trabajando nosotros y nos consideramos una empresa consolidada, trabajar con startups tiene otros componentes que nosotros igual ya no aplicamos en nuestra empresa, ¿no? O al revés, igual pues nosotros seguimos siendo una startup y queremos también ayudar a otras startups, que también puede darse el caso. Bueno, son conceptos que creo que tenemos que tener claros para empezar a construir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O por poner un ejemplo, si estamos en un ámbito universitario, ¿ok? Creo que había un par de perfiles que estaban relacionados con el emprendimiento en el ámbito universitario y queremos poner en marcha un programa de acompañamiento, de incubación a emprendedores. Evidentemente necesitan los emprendedores un acompañamiento rápido, ágil, con muy pocas trabas, ¿no? Que también en algunas ocasiones choca con la velocidad de ejecución de las universidades, que al final son también como empresas, ¿no? Que tienen pues unos procesos distintos, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues poner en marcha o facilitar, pues qué sé yo, un espacio, un laboratorio para que el investigador pueda hacer unos determinados avances, pues igual se demora 6 meses. Evidentemente eso, pues para el proyecto en cuestión, pues puede ser muy perjudicial, ¿vale? Bien, partiendo de la base de que tengamos claro quiénes somos nosotros y a quién queremos ayudar, tenemos que también tener claro cuál es el principal problema al que se enfrentan los proyectos en unas fases tempranas, ¿vale? Y aquí tenéis estos datos estadísticos, estos también son objetividades, no se puede discutir, ¿ok? No os he mencionado, pero muchas de las fuentes de datos que yo uso son de esta entidad, CB Insights, probablemente algunos conozcáis, son una empresa de Estados Unidos que hace estudios de mercado. Ah, ¿no veis la presentación? Hay alguien que me dice, Noria, Francisco, que no ve la presentación. No, se ve bien. viendo. Se está bien. Sí, se está viendo. Ah, entonces Francisco, no sé por qué no ves la presentación. Ahí lo soluciona con Francisco. ¿Sí? Ok, pues continúo. Igual, Francisco, estás viendo igual si trabajas con doble pantalla o algo, igual estás. Bueno, vale, continuemos. Os decía, CB Insights es una empresa americana y hace muchos estudios y análisis, estudios de mercado. Os lo recomiendo encarecidamente si tenéis ocasión de poder echar un vistazo a sus informes, ¿no? Y en este caso, pues hicieron un estudio de cuáles eran los principales motivos de por qué los proyectos empresariales en fases tempranas fracasaban, ¿no? Fijaros, aquí tenéis, el 42% lo achacaban a que no había un mercado que demandase el producto o el servicio que la empresa quería vender. ¿Ok? Esto me parece que es muy, muy relevante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esto suele ser uno de los principales motivos de por qué los proyectos fracasan. Los emprendedores están enamorados de su proyecto, están enamorados de su tecnología, de su producto y en muchas ocasiones es muy difícil
que eso esté demandado por el mercado o que en algunas ocasiones se puedan hacer los ajustes oportunos para hacerlo encajar perfectamente con las demandas del mercado, ¿vale? Esto es el primer caso. Y el segundo caso es que ese proyecto se queda sin caja, se queda sin liquidez, ¿no? Que esto tiene mucho sentido, porque si tú tienes un producto o un servicio que has construido, pero que el mercado no te compra y estás consumiendo recursos, llegarás a un momento en el que estés consumiendo recursos, como no estás ingresando, te quedas sin caja y evidentemente el proyecto fracasa porque no puede continuar, ¿vale? Vale. Si os fijáis, el segundo motivo es una derivada del primero. Evidentemente, si estás construyendo algo que el mercado no te compra, entonces consumes caja mucho más rápido. ¿Me explico? Si sumamos ambos, que el mercado no compra el producto que has construido y que te queda sin caja, estamos en el 70% de los principales motivos de por qué los proyectos empresariales fracasan en etapas tempranas. Es decir, 7 de cada 10 se pueden resumir en que fracasan porque están construyendo algo que el mercado no compra. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es muy, muy relevante que tengamos claro qué es lo que se va a construir, cuáles son los fundamentos que se hayan tomado para decidir que esto tiene que construirse y que esto es el producto correcto, ideal para poner en el mercado, ¿vale? Por lo tanto, ya de entrada, para cualquier tipo de programa de acompañamiento, esto me parece que es, no sé si la piedra de bóveda del programa o al menos un concepto muy, muy relevante a tener en cuenta, ¿ok? Bien. Y para ello, ¿cómo tenemos que construir o cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Si acompañamos a proyectos empresariales en fases tempranas, tenemos que ser capaces de que se comporten como investigadores, ¿ok? Como ese perfil que crea experimentos para poder definir o para poder descubrir una investigación determinada, ¿no? Y en este caso, en vez de hacerlos en un laboratorio, en un entorno cerrado, controlado, el emprendedor o la startup lo que tiene que hacer es comportarse con ese componente de investigación, pero las investigaciones tienen que hacerse en el mercado. Y es aquí de donde se deriva el concepto que probablemente habéis visto, si no me equivoco, en la clase 2 o 3, ¿no? En Lean, el concepto de producto mínimo viable para validar el modelo de negocio correspondiente, ¿ok? Y esto es la estructura que os muestro aquí a continuación, ¿sí? El proceso Lean, el proceso de Lean Startup, de construcción ágil, ¿no? Lo que plantea, evidentemente, es que creemos un primer modelo de negocio inicial, que luego creemos un experimento 1 para validar ese modelo de negocio inicial. Con los resultados de ese experimento, pues podamos sacar conclusiones, es decir, evolucionemos el modelo de negocio de 1 a 2 y hagamos otro experimento y evolucionemos el modelo de negocio y así sucesivamente hasta que encontremos el modelo de negocio que es el correcto, ¿vale? Esta filosofía de experimentación es la que tenéis que inculcar y la que tenéis que ser capaces de que la startup o el emprendedor pueda aplicar, ¿ok? Si tenéis dificultades para poder transmitir esta filosofía de experimentación o la startup o el emprendedor con el que estéis trabajando tiene dificultades para aceptarlo, pues igual no es un proyecto con el que tengáis que trabajar, ¿vale? Esto me parece que también es relevante para empezar a construir el programa, el acompañamiento que vayáis a desarrollar y con quién tenéis que trabajar, ¿ok? Bien. Y luego, evidentemente, pues también es relevante que tengamos en consideración que en todo este proceso se pueden cometer errores. Yo creo que es algo que ya tenéis que tener conocido, pero bueno, recalcarlo, se pueden cometer errores y evidentemente pues tienen que abrazarse esos errores porque es la forma de poder avanzar y de poder aprender sobre si el modelo de negocio es válido o no es válido, ¿no? Bien, fijaros también en esta infografía que os incorporo. Esto es una metodología de trabajo que hemos construido, que he diseñado hace ya muchos años, y sobre esta base es lo que se fundamentan muchos de los ítems o muchos de los elementos que trabajamos en cualquier programa de acompañamiento, de incubación o de aceleración. ¿Okay? La metodología Lean y algunas herramientas está incorporada, forma parte de este proceso, ¿vale? Fijaros, si aquí estiramos esta fase, las dividimos, ¿no? Las troceamos, pues aquí tenemos muchos de los ítems que hay que trabajar para cada proyecto empresarial. En función del estado en el que estén, hay algunos que tenéis que validar que están superados y hay otros que tendréis que trabajar, ¿ok? Si vamos a trabajar con una startup que está en una fase ya muy avanzada, con un MVP validado en el mercado, pues nosotros tenemos que llegar tenemos que confirmar que todo lo anterior está hecho y bien hecho, ¿ok?
Por lo contrario, si estamos ante un proyecto que es una fase muy temprana, una idea, ¿no? Un emprendedor con una idea, pues evidentemente tenemos que validar que el emprendedor tiene la capacidad o que tiene el interés necesario para poder poner en marcha el proyecto, y todo lo demás está pendiente de ejecutar, de validar. Esto, si os fijáis, es mucho más útil de lo que pueda parecer, porque solo con saber en qué estado está el proyecto, o al menos en qué estado os dicen en qué está ese proyecto, ya sabéis lo que tenéis que validar o confirmar que está hecho, y a partir de ahí avanzar hacia adelante, o al revés, ¿no? Empezar más atrás y tenéis ya una hoja de ruta para ese acompañamiento, para ese programa, ¿no? Pongo un ejemplo. Imaginémonos que un proyecto con el que queremos trabajar nos dice que ya tiene un MVP validado, ¿no? Y que ya tiene ventas en el mercado, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en esta estructura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el MVP lo tenemos aquí en el punto 6, ¿no? El MVP tiene el producto mínimo viable, pues evidentemente tiene ya unos componentes, ¿no? Oye, están las funcionalidades del producto bien definidas, el roadmap de producto está creado y está validado, el cliente está satisfecho con el producto que se le ha entregado. Estos son ya elementos que tenemos que validar para saber si ese MVP está correctamente construido o no, ¿ok? Si este es el estado de este proyecto y vamos hacia atrás, hay elementos que tienen que estar ya desarrollados o validados. Por ejemplo, el modelo de negocio. Tenemos un modelo de negocio bien definido. A mí no me vale que una empresa o una startup me diga que el producto mínimo viable está perfectamente validado cuando igual no tiene, ni siquiera tiene claro cuál es el modelo de negocio a desarrollar. Hay cosas que no encajarían para mí, ¿no? Entonces, yendo hacia atrás, sé qué es lo que tiene que tener ejecutado o validado, ¿vale? Si me voy todavía más hacia atrás, pues evidentemente toda la parte de clientes, toda la parte del mercado, tendencias, competencia tiene que estar validado. A mí no me puede venir un emprendedor y decirme, tengo un producto validado que funciona de puta madre en el mercado, y luego le preguntas sobre la competencia y no sabe quiénes son. A mí eso no me encaja. ¿Ok? ¿Vale? Entonces es ya un orden razonable, correcto, de cómo hay que ir construyendo el proyecto, y eso evidentemente ya os da una hoja de ruta de cómo construir ese programa, o ese programa de acompañamiento, ese programa de incubación, o ese cualquier programa de aceleración. ¿Vale? Bueno, espero haberme explicado. Si no, cualquier cosa me lo preguntáis, por favor. Bien, y lo que os decía, la metodología forma parte de este proceso, ¿vale? La metodología Lean Startup se aplica en todo el proceso, y este es el proceso completo que hemos definido en las 2 diapositivas anteriores, y luego evidentemente nos apalancamos o nos apoyamos en, para mí, 3 ejes importantísimos, que son cliente, ¿no? Modelo de negocio y producto, ¿ok? Cliente, precisamente para evitar el 70% de estadística que hemos comentado antes, ¿no? Que estamos construyendo un producto que un cliente que no hay un cliente que demande, ¿no? Y evidentemente consumimos recursos y nos quedamos sin caja, ¿vale? Bien. Bueno, y modelos según el estado de estos proyectos, de estas startups, ¿no? Pues aquí evidentemente tenemos, ¿no? Según el avance o el modelo en el que se esté comportando estos proyectos, pues tendremos que construir también el programa de acompañamiento de aceleración con algunos ítems determinados, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente en la fase de problema-solución o problem market fit o escalado, ¿no? Pues tenemos que también tener en consideración cuál es el objetivo del programa, ¿ok? Y cuál es luego el objetivo nuestro, evidentemente, como inversores, como perfiles que apoyamos o que ponemos en marcha ese programa, ¿no? Si somos una corporate, una aceleradora corporativa, como el ejemplo que os comentaba antes de Sodimac Corona, pues evidentemente nuestro objetivo evidentemente es que puedan resolver determinados retos de nuestra corporación, pero también tener un retorno económico X, ¿no? Si somos, por ejemplo, estamos en un entorno universitario y ponemos un programa de acompañamiento a emprendedores, nuestro objetivo no será un retorno económico, sino probablemente un retorno en cuanto a satisfacción, en cuanto a proyectos que puedan generarse, en cuanto a repercusión, por ejemplo, mediática, ¿no? Oye, pues que estamos apoyando a X emprendedores, evidentemente, pues que tienen un buen resultado, ¿no? Probablemente sea ese nuestro objetivo, ¿ok? Bien, y aquí, pues según el estado de ese proyecto, pues tenemos estos ítems que trabajar, ¿vale? Fijaros, para Problem Solution Fit tenemos que trabajar propuesta de valor y clientes dentro del modelo de negocio, y aquí todos los ítems que podemos trabajar, ¿no? Tenemos el tamaño de mercado bien definido, sí o no, están definidos sí o no los actores principales de la industria, están los clientes satisfechos con las soluciones que existen hoy en día en el mercado o no, y hay un hueco para nuestro producto o servicio, ¿no? El cliente objetivo está bien definido, las necesidades no cubiertas, y tenemos
se han llevado a cabo o no entrevistas problema con el cliente objetivo, ¿ok? Y si también se han llevado a cabo o no entrevistas solución con el cliente objetivo. Si estos son ítems que la empresa, es decir, si estos son la empresa con la que vais a trabajar está en un estado avanzado, esto tiene que tenerlo trabajado, para mi gusto. Bueno, para mi gusto, creo que es para cualquiera, ¿no? Si no, pues son ítems que evidentemente ya tienen que saltar la alarma, como quien dice, y que tenéis que trabajar o acompañar, ¿vale? Lo mismo para el Product Market Fit, no voy a entrar mucho más en esto en detalle, lo tenéis aquí identificado, yo creo que muchos de estos ítems seguramente ya los conozcáis, ¿no? En cuanto al modelo de negocio y en cuanto a la fase de growth, ¿vale? Métricas y el motor de crecimiento del modelo. Y luego, en función del estado del proyecto y del modelo de aceleración o de acompañamiento que tengáis, pues evidentemente en algunos casos también hay un acompañamiento en cuanto a finanzas, en cuanto a inversión, ¿ok? Y esto suelen ser un poco las cifras que se suelen manejar en función del volumen del estado del proyecto, ¿vale? Qué capitales pueden llegar a captar según el estado en el que se encuentran, ¿vale? Inversión, financiación, etcétera. Bien, para que tengáis al menos un orden de magnitud. Esto también varía en función del mercado, ¿no? No es lo mismo un mercado donde el volumen de inversión puede ser menor, pues por ejemplo estoy pensando tipo Paraguay, Perú, Ecuador, etcétera, ¿no? Que por ejemplo pues igual Estados Unidos, donde todos podemos darnos cuenta de que el volumen de inversión según qué proyectos es mucho más elevado, ¿no? Es simplemente por hacer un ejemplo. Bien, dudas, cuestiones hasta aquí. ¿Alguna cosa que os pueda resolver cuestiones? ¿Alguien que quiera compartir un aporte ahora? Así vamos justamente segmentando las dudas o inquietudes con respecto al punto 1. Bueno, no pasa nada. Si no hay cuestiones, pues tienen todos un punto negativo y ya está. No, es broma. Aprovechemos para que el profesor pueda tomar un poco de agua. Si tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte. No es problema, no es problema. Lo de la puntuación negativa era broma, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. Era por intentar despertar vuestra atención. Bien, sigamos entonces. Muy bien. Pues teniendo en cuenta el punto de partida de los proyectos a los que podemos acompañar y en qué estado se encuentran y quiénes somos nosotros, pues podemos decidir también qué modelo vamos a poner en marcha, ¿no? Y esto evidentemente nos va a marcar lo que vamos a construir, cómo lo vamos a construir, obvio, y cómo lo vamos a desplegar, ¿no? Entonces, incubadora o aceleradora, ¿no? En muchos casos esta diferenciación también se diluye un poco, ¿no? A veces en algunos casos tenemos dudas sobre si es una incubadora o una aceleradora y esto pues es un poco la tabla que os traigo aquí para tener un poco una diferenciación, ¿no? Pero principalmente esos son los dos principales modelos que existen, ¿no? Oye, una aceleradora e incubadora. Una incubadora habitualmente pues puede estar más relacionado con modelos tipo, con organizaciones tipo, pues oye, una cámara de comercio, un entorno universitario, entorno estudiantil, quizás, ¿no? Proyectos que están en una fase temprana, que están pues investigando, desarrollándose y que probablemente a través de la incubadora podamos ofrecerle algún tipo de servicio en donde puedan, por ejemplo, pues tener un espacio de trabajo a un coste pues igual reducido, subvencionado o incluso de forma gratuita, ¿no? Y una aceleradora, por la otra parte, pues no tiene por qué tener siempre un espacio físico per se, no es obligatorio, ¿vale? Pero lo que busca en muchas ocasiones es evidente que ese modelo de negocio pueda crecer de una forma más o menos rápida, escalable, exponencial, ¿no? Eso es un poco el planteamiento y también el modelo de negocio, ¿ok? Bien, esto es un poco el proceso que seguimos a la hora de poner en marcha un programa de incubación o de aceleración, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y esto también se puede aplicar para, imaginamos, un programa de acompañamiento para, por ejemplo, cualquiera de vuestras empresas que, como hemos dicho, pues quiera trabajar con clientes en un estado startup o que los quiera acompañar de alguna forma y en vez de cobrar por servicio, ¿no? A cambio de una factura, pues que pueda decidir en un momento determinado captar un equity, ¿no? Un porcentaje de la empresa a futuro y intente con ese acompañamiento pues multiplicar la rentabilidad del trabajo que hayas hecho hasta el momento, ¿no? Bien, entonces esto es un poco la estructura, ¿ok? En un primer momento lo que hay que hacer es evidentemente analizar en dónde nos vamos a ubicar, cuál es el panorama de aceleradoras en la región, ¿ok? Si nuestro objetivo es implementar una aceleradora a nivel nacional,
pues probablemente tengamos que centrarnos a nivel nacional qué número de iniciativas existen, ¿ok? Probablemente también podamos mirar en entornos cercanos de forma internacional qué otros modelos existen, ya no solo por competencia, sino por qué hacen y qué cosas se puedan replicar, que puedan funcionar bien para nuestro modelo, ¿no? Es el principal punto por el que nosotros arrancamos, ¿no? Vamos a poner en marcha cualquier tipo de programa y evidentemente pues analizamos qué existe ya en el mercado o no, porque al fin y al cabo, como cualquier otra iniciativa, vas a competir en un mercado donde ya hay otras iniciativas que también puedan competir por el mismo número de startups o por el mismo proyectos en el que tú quieres también captar, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si estamos en un entorno universitario y nuestros participantes son evidentemente los alumnos de esa universidad, pues en principio no tiene por qué haber competencia, pero sí que podemos analizar qué hacen otras universidades en nuestro entorno más cercano o a nivel nacional para, evidentemente, buenas prácticas, pues poder replicarlas, ¿vale? Me parece que es al menos sí o sí una buena estrategia, ¿no? Bien, y entonces pues con ese análisis podemos hacer una comparativa de qué ofrecen cada uno de esos programas y cómo nosotros podemos construir nuestra propuesta de valor para nuestro propio programa, ¿no? Fijaros, esto es una comparativa, pues evidentemente de, oye, cuáles son las fases de esta aceleradora, en dónde están ubicadas, cuál es un poco la duración, si ofrecen espacio de trabajo sí o no, mentores, etcétera, ¿no? Esto es una comparativa, ¿vale? Bueno, pues esto nos da pie a, sobre esto, ver si hay un hueco o no, ¿vale? Para poder generar nuestra propia propuesta diferenciadora con lo que ya existe, ¿vale? Bien, esto que nos da pie a poder construir, ¿no?, nuestro propio programa, nos da pie a poder saber dónde vamos a ubicar el programa, ¿ok? Qué condiciones vamos a exigir de acceso o no, ¿ok? Qué personal necesitaremos, instalaciones disponibles sí o no, ¿vale? Cuál será el modelo de aceleración que llevemos a cabo, si será habrá una preaceleración o no, cuánto durará el programa, etcétera, ¿vale? Qué servicios le vamos a añadir, la relación que vamos a tener con el ecosistema, ¿ok? Si habrá inversión o no, y luego, pues evidentemente, si podemos internacionalizar algunas startups, ¿vale? Otros ítems que podemos incorporar también a la propuesta, por ejemplo, son perks, ¿no? Perks son servicios que reciben las startups o los proyectos que forman parte de este programa sin que tengan que pagar el coste, ¿no?, de ese servicio, ¿vale? Estos son ventajas que se pueden ofrecer a través de cualquier tipo de programa de aceleración que nosotros incorporamos en muchos de ellos y que evidentemente aportan un valor bastante relevante para el programa y para a su vez las startups que participan, ¿vale? Bien, una vez que tengamos creada la propuesta, definimos cuál es el plan de medios o de comunicación, ¿vale? Que, por ejemplo, pues nosotros en distintos programas pues hacemos muchas acciones distintas. Evidentemente hay una parte de peer, ¿no?, de notas de prensa, difusión en medios especializados, blogs, etcétera, ¿no? Contenido. Luego también funciona muy bien en este caso, os lo muestro un poco más adelante, por ejemplo, hacemos webinars gratuitos, ¿ok?, sobre distintas temáticas de actualidad, y eso da pie a poder luego evidentemente compartir que estamos con la convocatoria abierta, etcétera, y eso funciona muy bien para difusión y para captación de prospectos para que luego filtrarlos hacia el programa en cuestión, ¿vale? Luego evidentemente también eventos offline, pero estos 2 últimos años los eventos offline prácticamente están descartados, ¿no? Y entrevistas en medios o también algunos ponentes, algunos perfiles interesantes, si ya hay un track record, entrevistas a perfiles anteriores, ¿no?, que hayan participado en el programa, etcétera, ¿vale? Bien, a la hora de seleccionar a los participantes en cualquier programa, sea un único participante que queramos seleccionar o sean 10 o 20 o 30, siempre hay que tener un criterio y un screening muy relevante, porque evidentemente a mayor calidad de los proyectos que participan en cualquier proceso, pues los resultados podrán ser mejores, evidentemente, ¿vale? Entonces nosotros lo construimos de esta forma. Hay un comité evaluador, bien, y este comité evaluador a su vez evalúa las startups. Se hace una primera preselección para todos aquellos que no cumplan los criterios, pues ya son eliminados directamente, ¿ok? Y luego se pueden también crear entrevistas personales en función de los tiempos y los recursos que se tengan, se pueden incorporar o no. A mí me parece un elemento que incorporar prácticamente sí o sí, ¿no? Porque para cualquier proyecto pues tienes que conocer muy bien quiénes van a participar, por lo tanto la entrevista personal se puede hacer, ¿no? Y luego opcional pues puede ser
incorporar algunas dinámicas de grupo, quizás. ¿Okay? Y luego ya comités de selección pues decide, ¿no? Una primera long list, que son, pues oye, si tenemos un programa con 10, donde hay 10 participantes, pues una long list pueden ser 30, ¿no? Participantes que se han filtrado. Y luego la short list, pues ya te quedas con esos 12, 13, 15, que serán los que van a participar. Siempre es recomendable tener 2, 3 o 4 de reserva, ¿no? Un 10, un 15, un 20% de reserva por posibles caídas que puedan existir en el programa, ¿no? Bien, la evaluación de las startups, como os decía, esto es un poco la estructura, ¿sí? Pues oye, hay una primera preselección, un análisis en profundidad, entrevistas y luego pues al final ya el comité de selección decide y se queda con esas 4 o 5 o las que correspondan. Es un poco el funnel, ¿no? Bien, el programa, pues un poco la estructura que podemos crear, ¿no? Pues esto es un poco todo el conjunto del programa. Una planificación del programa, una parte de convocatoria, ¿vale? Más o menos un poco los timings que pueden durar, ¿vale? La selección de las empresas, el diagnóstico en la fase de arranque del programa, el acompañamiento, mentorías y luego Demo Day y la evaluación de resultados, ¿vale? Esto es un poco una estructura más o menos genérica. Luego, en función del programa, se pueden personalizar o extender algunas fases más o menos, ¿vale? Y luego, pues algunos casos para compartiros. Bueno, pues esto es un programa de aceleración que pusimos en marcha para una entidad pública, en este caso para la Comunidad de Madrid, una administración pública aquí en España, y era el primer programa donde se aplicaba la metodología Lean Startup para 225 emprendedores, ¿okay? En tres grupos, ¿no? 75 cada grupo, con una duración aproximadamente de 3 meses cada convocatoria, ¿vale? Era este el programa de aceleración de startups, ¿no? Esto fue un poco, pues, algunas fotos de los eventos. Este soy yo, estoy mucho más joven, ya fue hace años, he envejecido, no he envejecido muy allá. Bien, el caso de éxito, vaya, es que tras todos los meses del programa de aceleración, pues 30 empresas constituidas y facturando todavía 3 años después del programa. Son algunos datos de éxito del programa, ¿no? Bien, el programa Scale Up con Endeavor en Colombia, pues esto era un poco la estructura, ¿vale? Del programa de aceleración. Eran aproximadamente como 10, 11 meses del programa completo, ¿vale? Era muy intenso y con unos resultados bastante positivos, ¿no? Al final, los objetivos eran aumentar como un mínimo de un 2 por la facturación y las startups de las 14 participantes, 7 captaron 5,5 millones de dólares en inversión, que estaba bastante bien para el estado de los proyectos en el que se encontraban cuando empezaron y el volumen de inversión que se captó, ¿no? El otro programa, pues en este caso Corona Sodimac, que la aceleradora corporativa que os he mencionado, en este caso la estructura era más o menos de este tipo, ¿no? Con una convocatoria de selección, el diagnóstico de los talleres y luego el desarrollo del programa, ¿no? Pues esto es un poco algunas acciones que hemos llevado a cabo. Y luego ya, si no me equivoco, es el último ejemplo, el programa de aceleración de empresas Órbita. ¿Sí? Es un programa que llevamos a cabo, ya esta va a ser la 5ª edición aquí en España y bueno, yo creo que los resultados han sido muy satisfactorios. En este caso sí que hay una aportación también económica bastante relevante para los proyectos. Participan 10 startups, de las cuales 5 se llevan un premio de 100.000 euros en aportación de capital sin equity, ¿okay? No tenemos ningún tipo de retorno por parte de las startups que participan en el programa, ¿no? Y bueno, el año pasado nos seleccionaron en el top 3 de las mejores aceleradoras de España, ¿no? Bueno, creo que está un resultado bastante relevante. Bien, ¿dudas, cuestiones hasta aquí? Okay. Yo quisiera hacer una pregunta. Pablo, sí. Sí, ¿te puedes volver a las etapas últimas y contarnos así rápidamente? Volvete una más atrás, más, las etapas de la aceleración. ¿Esta? Sí. Bueno, esta puede ser, sí. Ajá. Ya se me está apagando la batería. Sí, rápidamente así, ¿dónde bucear para conocer más
la metodología para aplicar cada uno de los pasos. ¿Qué nos recomendás, libro o algo, para no quedarnos con tanto el enunciado y ver cómo, qué podríamos hacer para entender un poquito más el detalle de cada uno de esos pasos? Ajá. Yo no conozco ningún libro que os pueda recomendar, porque de hecho he buscado y rebuscado mucho y no conozco libros sobre este topic. Al final, todo esto, la construcción, ha sido de muchos años de pico y pala, de poner en marcha distintos programas que algunos han funcionado, evidentemente, como todo al principio, en primeras ediciones no todo funciona como uno quisiera y siempre se puede mejorar. Y la metodología, el proceso se ha construido al cabo de los años, ¿no? Entonces yo ahora mismo no conozco algún contenido que aglutine todo esto, porque nunca lo he encontrado y eso que yo devoro, pues no sé si veis aquí todos los libros, estos son todos libros que me he devorado y que he estudiado, ¿no? Entonces no conozco, no te puedo recomendar ninguno, pero estoy pensando cómo podemos, cómo puedo compartiros más contenido sobre cada uno de estos ítems. Claro, más que nada porque, a ver, la planeación del programa más o menos podemos pilotear, la convocatoria también, pero la selección, criterios para seleccionar la compañía, por ahí darle un poco más de eso diagnóstico. es que es tan amplio entre comillas, lo que hay que hacer en cada una de las fases, que tenerlo todo aglutinado en un contenido es complicado, ¿no? Okay. Yo me voy a quedar con la tarea y luego me coordinaré con Carolina a ver si soy capaz de encontrar algún tipo de documento o algún tipo de memoria de algún programa que hayamos puesto en marcha donde se toquen un poco cada una de estas fases un poco más en detalle y veo si os lo puedo compartir. ¿Ok? Porque ahora mismo no tengo nada para darte, vaya, y no tengo. Permíteme un segundo que voy a tomar nota. Ok. Porque si no, tengo memoria de pez y luego se me igual. Me olvida. Si no fuera por la agenda de Google. Sí. Entonces, permíteme un segundo. Paulo. Bueno, súper agradecido. Sí. Nada. Ese tema me interesó y sí, para no, viste, inventar la rueda si hubiera algo. Aceleración. Vale, ya lo tengo apuntado. Me coordino con Carolina y estos días a ver qué es lo que puedo localizar y lo que os puedo compartir. Si no es un único documento, quizás igual encuentre algunos otros documentos sueltos y la globalidad de los documentos pues igual puedan ayudar. ¿Vale? Dale, súper agradecido. Gracias. Listo. No sé si tenemos alguna cuestión más que pueda intentar ayudaros. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte más o alguna duda o alguna consulta? Ok. Bueno, pues sigamos entonces. Vale, entramos ahora en estos dos últimos bloques, generación de valor y luego pues métricas, ¿no? Vale, para ello es también relevante que tengamos claro qué valor le vamos a aportar nosotros al acompañamiento, ¿no? En función también, obvio, del estado en el que se encuentre cada proyecto, ¿vale? En algunos casos, si son proyectos en fases tempranas, ¿no? Tenemos que ayudarles, evidentemente, a que lleguen a ese mercado, o que validen, perdón, ¿no? Esa propuesta. Y si ya están más avanzados, pues entonces tenemos que probablemente podamos aportarles valor en llegar a mercado, establecer procesos, establecer cómo se puede desarrollar negocio y cómo pueden establecer cualquier tipo de necesidad que tenga más avanzada en cuanto a la estructura, ¿no? Entonces creo que esta gráfica que tenemos aquí encaja bastante bien, ¿no? Fijaros. Hay un time to market que ya seguramente, pues es un concepto que conozcáis, pero no creo que sobre el mencionarlo, ¿no? Pero evidentemente desde que un proyecto se inicia, es decir, desde que hay un primer germen, ¿no? Esa idea inicial que igual tienen dos emprendedores, ¿no? Y que empiezan a trabajar en ella, hasta que llegan al mercado y se cristaliza o se genera la primera comercialización. Yo creo que todos somos conscientes de que hay un time to market, ¿no? Un tiempo que en algunos casos pueden ser un día, en algunos casos puede ser meses, desde un trimestre, 3 meses, 6 meses o incluso a veces años, ¿no? Entonces yo creo que ese time to market todos somos conscientes de que existe. Evidentemente, cuanto más corto, pues mejor, ¿vale? Pero
creo que es algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y luego también tenemos que tener en consideración otros ítems que podemos tener claro de esta gráfica, es que desde el inicio, desde el momento 1 que se empieza a trabajar en ese proyecto hasta que se llega a un break-even, pues evidentemente también hay un periodo en el que se están consumiendo recursos y tiene que haber también una cierta capacidad económica, ¿no?, para sostener ese proyecto mientras, sobre todo en esta fase, por ejemplo, donde todavía no hay ingresos, ¿no?, desde este punto azul, desde el primer punto hacia la izquierda, no hay ingresos, todo esto que se gasta tiene que ir, entre comillas, con recursos propios. En el momento que empezamos a tener ingresos, evidentemente, pues podemos empezar a sostener un poco mejor el proyecto, ¿no?, hasta que llegamos al break-even, ¿no? Esto creo que también es otro ítem que tenemos que tener claro y evidentemente ahí marcará también qué podemos aportar nosotros o qué debemos aportar para, según el estado del proyecto, ¿no? Y esto se deriva claramente en que hay dos fases muy claras, ¿no? Una fase de exploración, de validación del modelo y una fase de crecimiento, de aceleración, ¿no?, de desarrollo de negocio puro y duro, ¿vale? Y esto encaja muy bien luego, fijaros, con la estructura que comentábamos antes, ¿vale? Yo creo que, fijaros, en una fase temprana tenemos que explorar, ¿no?, hasta que tengamos el modelo de negocio 100% validado, ¿vale? Y luego a partir de ahí podemos acelerar, evidentemente, con una entrada de capital para en un momento determinado, pues acelerar el crecimiento, la comercialización, el desarrollo de negocio. No sé si os acordáis anteriormente que os mencionaba este programa de aceleración para el sector de los drones, ¿no?, para el sector de los vehículos aéreos no tripulados. ¿Os acordáis que os mencioné que este programa que nosotros vamos a poner en marcha, nos vamos a saltar el componente de validación de la tecnología? Vamos a entrar, vamos a apoyar a proyectos que estén ya con un modelo de negocio y un producto mínimo viable avanzado para acompañarles en el desarrollo de negocio, porque es donde más valor podemos aportar. Evidentemente no queremos entrar en un desarrollo tecnológico que puede llevar años, porque eso hace que nuestra aportación se alargue en el tiempo y los retornos económicos también sean mucho más largos. No sé si me estoy explicando. Entonces, evidentemente, en función del estado del proyecto y lo que podemos aportar, pues tenemos que crear y entrar y seleccionar determinados proyectos, ¿no? Creo que esto encaja muy bien con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bien, y para eso, pues hay también algunos ítems que podemos, evidentemente, evaluar y analizar para tener claro cuál es el modelo de negocio que estamos trabajando y cómo, qué valor le podemos aportar y cómo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Aquí yo os incorporo para que lo tengáis también en mente, esta clasificación rápida de cómo está el modelo de negocio, ¿no?, de validado, con un checklist rápido. Al final son 8 ítems, ¿vale?, que de una forma más o menos rápida se puede evaluar preguntándole al emprendedor si esto está trabajado o no está trabajado, si está o no validado, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, si el valor para el cliente está claro o no claro, pues esto puntúa 0 a 10, ¿no? Y entonces, evidentemente, ya te da una foto más o menos rápida de cómo se encuentra el proyecto y en qué tenemos que nosotros hacer foco, ¿vale? Bien. Luego también, con respecto a las palancas de crecimiento, pues dónde podemos aportar más valor, ¿no? Si en factores internos, como por ejemplo la ejecución ágil, oye, si un proyecto llega a nosotros y tiene un buen componente tecnológico, pero en metodología le falta agilidad, pues evidentemente es algo que podemos nosotros incorporar al proyecto. Por ejemplo, en todos los programas de aceleración que ponemos en marcha, trabajamos sí o sí por sprints, ¿no? Esta metodología ágil, entre comillas, un poco más de Scrum. Oye, todos aplicamos metodología ágil y trabajamos por sprints semanales o quincenales, y esto pues las startups lo agradecen mucho, porque en muchas ocasiones vienen de metodologías más tradicionales quizás, ¿no?, más de desarrollo de proyecto tradicional, y evidentemente esta agilidad les da pie a ganar rapidez para experimentar y para poder desarrollar su solución mucho más rápido, ¿no? Y luego las palancas de crecimiento, pues oye, evidentemente todos los ítems que podamos incorporar para que lleguen al mercado lo más rápido posible, ¿no? Y aquí, evidentemente, pues hay palancas de crecimiento en función del modelo de negocio que tengamos que trabajar y lo que haya que optimizar, ¿ok? Si son modelos de negocio, por ejemplo, tipo plataformas o modelos de negocio tipo suscripción, pues evidentemente hay que trabajar primero probablemente la valoración de los clientes actuales al máximo y luego podremos trabajar en captar nuevos clientes. Sin embargo, si es un modelo de negocio transaccional, pues probablemente tengamos que irnos simplemente a captar clientes nuevos, ¿no?, porque no hay un modelo
suscripción de sostenibilidad a medio y largo plazo para esos clientes, ¿no? ¿Ok? Y motores que se pueden utilizar para estas fases, ¿vale? Bien, y entrando en el último bloque, en métricas, fijaros, esto que también va un poco en relación a la cuestión que yo creo que había hecho Víctor, si no me equivoco, al inicio de la sesión, ¿no? Métricas para conocer un poco el estado del proyecto y nosotros también evaluar en qué estado se encuentra el proyecto y, evidentemente, si pudiese haber alguna opción de plantear el modelo financiero para ese proyecto y nuestra entrada-salida en el proyecto. Bien, entonces, fijaros, estos Roberto. Sí, perdón. Sí, un segundito. Me comunican por el grupo de WhatsApp del programa, Rosa. Ella Sí. necesita repasar una diapositiva, si bien las diapositivas van a estar a disposición, de hecho ya están cargadas en el aula virtual. Rosa, no sé cuál es la diapositiva que deseas repasar antes de que avancemos en el capítulo de métricas. Sí, claro. Rosa, por favor. Un segundo, ya le digo cuál es. Bien. Es antes de los factores externos. Se hablaba del aporte del valor al cliente, esa que está ahí, esa que tienen ahí, pero en un segundo nada más. Ay, Dios mío, qué lío. Ya, 1.000.000 de gracias. Bien, perfecto. Gracias, Rosa. Gracias, Roberto. Sí, avanzamos entonces. Si hay cualquier tipo de cuestión, Rosa, por favor, la trasladas y lo intentamos solventar, ¿eh? Cualquier cosa lo comentas. Bien, entrando entonces en métricas, como comentábamos antes, que ahora he perdido hasta aquí Víctor, que había perdido su cámara, lo que comentaba Víctor al inicio, ¿no? Entonces, fijaros, estos son los modelos de métricas que nosotros utilizamos en nuestros programas. Bien, fijaros, básicamente son dos bloques dentro de las métricas que utilizamos, ¿no? Primero, y esto está aquí, lo he puesto de primero a propósito, aunque tenga un 2, pero es la estructura que tenemos, ¿no? Fijaos las filas del Excel, del 1, de forma correlativa, ¿no? Y luego pues tenemos 11 las filas del Excel, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos con Sales? Porque para mí cualquier tipo de evolución que tengamos en el modelo, en la empresa en cuestión, en la startup o en el proyecto que estemos trabajando, sí o sí debería tener algún tipo de impacto, ¿no?, en la llegada al mercado, porque al fin y al cabo, si estamos acelerando proyectos y queremos que haya una cierta validación o haya una cierta conexión con el mercado, sí o sí tiene que verse reflejado en algún tipo de resultado en el mercado. En algunos casos ni tan siquiera puede tener por qué ser ventas, ¿vale? Pero para mí en Sales sí que incorporo, por ejemplo, clientes con los que hemos contactado, clientes con los que hemos tenido entrevista problema o los que hemos tenido entrevista solución, ¿no? Al fin y al cabo son clientes que van a estar en el funnel y que vamos a tener algún tipo de relación con ellos, ¿vale? A corto o medio plazo. Entonces, cada sprint pues debería tener algún tipo de resultado. En algunos casos, en sprints iniciales, el resultado puede tardar más en aparecer, pero a corto o medio plazo, no más allá de 2, 3, 4 semanas, deberíamos empezar a tener algún tipo de impacto en mercado, ¿vale? Incluso, aunque, insisto, aunque solo sea en contacto con clientes o en relación con esos clientes, ¿vale? Y luego, la valoración o vaya, el seguimiento de los trabajos que se puedan llevar a cabo por parte de la empresa, ¿no? Fijaros, estos son para mí las principales áreas de trabajo, ¿ok? Producto, clientes, estructura, capacidades, habilidades y levantamiento de capital, ¿vale? Y para cada sprint, pues vienen las tareas o lo que se vaya a desarrollar y los resultados que se obtienen. Entonces esto va por cada 2 bloques, cada 2 columnas es un sprint, ¿vale? Entonces pues se especifica por parte del equipo que acompaña y la startup o el emprendedor qué se va a hacer, cómo se va a medir, ¿no? Y después pues evidentemente los resultados obtenidos, ¿ok? Y esto es un poco pues la forma en la que trabajamos el acompañamiento y las métricas para los proyectos. Bien. Para según qué proyectos hay distintos modelos de métricas. Bien. Esto tenéis este modelo de métricas en el libro. Este sí que es un libro que sí que os puedo recomendar ahora mismo, que se llama Lean Analytics. ¿Vale? Muy recomendable. Es la aplicación de analíticas con un concepto, con una metodología Lean a cualquier tipo de modelo de negocio. ¿Vale? Súper, súper recomendable. Esta gráfica de ese libro, ¿no?
Y estos son distintos modelos que se pueden aplicar según el tipo de modelo de negocio que exista, ¿no? Y lo que se quiera evaluar o el estado en el que se encuentre, ¿vale? Y aquí tenemos posiblemente también las métricas de un funnel, ¿ok? Que ya seguramente conozcáis. Y luego hay modelos de métricas para según qué startups, ¿vale? No son modelos, entre comillas, como quien dice, 100% cerrados, pero sí son para mí la base para poder crear un modelo de métricas para según qué proyecto, ¿vale? Por ejemplo, modelos e-commerce. Bueno, pues estas son métricas, igual no todas, pero la gran mayoría que me parecerían imprescindibles que pudiésemos medir en ese proyecto, ¿ok? Oye, pues un coste de adquisición del cliente pues me parece vital, el tráfico, el top de las palabras clave que atraen tráfico, pues también para un e-commerce, el abandono de carro, ticket medio, bueno, creo que son métricas que no se me ocurre ahora mismo ninguna que se pueda eliminar fácilmente, aunque igual en algunos casos no siempre se puedan medir en fases tempranas, ¿vale? En un modelo SaaS, por ejemplo, pues también, estas son métricas que me parece también relevantes tenerlas en consideración, ¿ok? O luego, por ejemplo, pues un modelo app, ¿no? También es cierto que para según qué casos hay modelos que se pueden mezclar, ¿no? Depende del modelo de negocio que se traiga entre manos, ¿no? Pero aquí tenemos una visión bastante amplia, vaya, de qué métricas principales hay que tener en consideración para según qué modelos, ¿ok? Bien, bueno, esto era un poco todo lo que quería que viésemos en nuestra sesión. Espero que os haya sido evidentemente de utilidad y espero que sea el contenido lo que esperabais, vaya. Y ahora sí o sí, lo dejamos abierto para cualquier tipo de cuestión que tengáis, por favor, pues oye, trasladármela y lo trabajamos, lo analizamos entre todos. Bien, perfecto, Roberto. Bueno, vamos a darle paso a Edith, que tiene la mano levantada. Sí. Gracias. Roberto, nada más en la parte, en la tercera de generación de valor, me quedó la duda del break-even. Ahí ya no supe cómo o Sí. qué es lo significativo de eso, por favor. Vamos a ver, voy a volver atrás. ¿Dónde tenía yo aquí herramientas para dibujar? A ver. Vale. Bueno, básicamente este es el punto de partida, ¿ok? De cualquier proyecto, y el break-even básicamente en este caso es el punto en el que los ingresos del proyecto y los gastos se igualan, ¿no? Entonces, en este caso, este es el break-even. Vaya, esto, evidentemente, toda esta fase, ¿no? Todo este periodo, todo esto son gastos, ¿no? Evidentemente, esto tenía que haberlo pintado de rojo, pero lo pinté de verde. Perdonad el error, ¿no? Quizás pueda remarcarlo así de rojo, porque son gastos, vaya, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier proyecto tiene que partir de una capacidad o de un capital mínimo para poder sostener todo este periodo como mínimo, ¿no? Evidentemente, en el momento que ya empiezas a tener unos ingresos, pues evidentemente esto ya cambia de tendencia y los gastos, evidentemente, se empiezan a contrarrestar con los ingresos que tengamos, ¿no? Las ventas que tengamos en el modelo, ¿vale? Entonces, es sí. como el punto de equilibrio que también comentaba Rosa, es como el punto de equilibrio o cómo se puede medir eso. El punto de equilibrio sí que es ingresos igual a gastos, ¿no? Eso sí que es un punto de equilibrio. Yo los ingresos que estoy generando cubren los gastos y entonces estoy en un punto de equilibrio. El break-even es haber recuperado toda la inversión inicial para llegar hasta ese momento. ¿Okay? Gracias. Sí. Bien, perfecto, Edith, muchas gracias. Vamos a escuchar a Carlos ahora. Sí. Gracias. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Quiero como hacerte una consulta a ti, Sí, y aprovechando todos los conceptos que nos has regalado, quisiera que tú me ayudaras un poquito a entender, o sea, y saliéndonos del concepto de la startup, cómo en una economía la que tenemos ahora en los diferentes países, donde
las pymes, las pequeñas industrias, los pequeños comercios han sido golpeados. Y desde un tema de la consultoría, ¿cómo tú nos podrías indicar, me podrías indicar a mí, cómo abordarlos para hacer un diagnóstico y poder efectivamente ver desde la etapa de la viabilidad o la sostenibilidad o la misma escalabilidad, cómo intervenirlos? O sea, no me queda claro un poquito es cómo yo puedo simplemente, voy a ponerte un ejemplo, voy a medir el indicador de costo de adquisición de clientes. O sea, realmente estoy midiendo una métrica, pero el impacto que va a tener en esta empresa, industria, realmente eso no me va a ayudar como negocio a salir seguramente de muchos problemas que me están aquejando. Entonces, desde la etapa de la consultoría, sí me gustaría que tú me ayudaras y tu experiencia es cómo uno puede entrar a intervenir estas empresas tratando de efectivamente de sacarlas del valle de la muerte, si se puede decir, ¿no? Que muchas están en ese momento, por lo menos en la economía colombiana, desde donde te hablo. No sé si me entendiste un poquito lo que me gustaría que me ayudaras. Sí, está entendido. No es una respuesta sencilla de abordar, pero a mí, así a bote pronto, evidentemente, una única métrica como puede ser un CAC para según qué sector, pues igual no es relevante, como tú bien dices, ¿no? Pero yo creería que sí o sí me centraría, porque al final lo he visto con muchísimos proyectos, sí o sí me centraría en la conexión perfecta que puede tener ese negocio con el mercado. Yo creo que es la única forma hoy en día de poder avanzar, de poder subsistir, sea el mercado que sea, ¿no? Si estamos pensando en un sector muy castigado, como tú bien dices, como por ejemplo la hostelería, ¿no? Sí. La hostelería, evidentemente, en España, en Colombia, en muchos países ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Porque todas las restricciones claramente afectan a modelos de negocio que están basados en espacios físicos donde la gente puede acudir y ahí, pues oye, comer o lo que sea, ¿no? Entonces, claramente, eso es un punto a tener en cuenta. Yo creería que el principal factor es esa conexión entre lo que te permite hacer el mercado y la conexión que puedes tener con la clientela, etcétera, ¿no? No sé, así a bote pronto, por poner un ejemplo, sin ser yo especialista en el sector de la hostelería, que no tengo background ni conocimientos ni tampoco lo pretendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que he visto estos últimos meses, años, que sí o sí es algo que prácticamente todos los negocios de hostelería tienen que tener, que son, por ejemplo, una oferta vegana, ¿no? Menús o oferta vegana. No significa que eso te vaya a marcar las principales diferencias para ese negocio, pero sí que es algo que todos están empezando a implementar. Y eso te puede permitir, o al menos estar sí o sí, entre comillas, en la rueda del sector, ¿no? Y no quedarte fuera, ¿no? Ahí es a donde quiero ir. Es decir, creo que el principal punto es que tengamos muy claro, o que esos negocios tengan muy claro, oye, ¿qué es lo que demanda el mercado sí o sí? Y no hacer lo que hacen todos los demás, sino intentar evolucionar la propuesta, ¿no? En algunos casos, pues evidentemente, qué sé yo, implica estar sí o sí en medios digitales, ¿no? Tener también la posibilidad de poder hacer entregas a domicilios, que también evidentemente es algo que está prácticamente implementado en casi todos los sectores de hostelería, ¿no? Pero igual también hay otras alternativas. Oye, pues no sé, en algún caso de hostelería ya no solo entregas a domicilio, sino igual también algún servicio de catering para según qué eventos, para según qué empresas, no sé, me lo estoy inventando sobre la marcha porque no conozco ahora mismo propuestas para ese sector, pero para mí, sí o sí, la base es tener muy claro las propuestas que se tienen en el mercado y cómo se puede evolucionar, cómo se puede mejorar, porque al fin y al cabo es la única forma, al menos, de garantizar de que pueda haber una cierta demanda, ¿no? Sí. Porque, a ver si me explico, piénsate que vayámonos, ¿no? Y tenemos un negocio que tiene dificultades económicas y evidentemente te acercas a ese negocio desde el approach o desde la visión de vamos a reducir costes, vamos a mejorar la estructura de costes, etc. ¿Y puedes tener algún resultado bueno? Por supuesto que sí, ¿no? Pero si vas a ahorrar aquí, pues yo qué sé, oye, $50 aquí $25, aquí 100, pues evidentemente te va a dar un margen de maniobra a final de mes. Pero va a ser un factor diferencial para que el negocio pueda ser sostenible 3, 4, 5 años más. Pues probablemente no. Sin embargo, si te vas a la parte de demanda, a la parte de oferta
y encuentras un factor diferencial que te permite de repente pasar de tener 50 pedidos a tener 200, hombre, pues obvio, luego puedes también trabajar en la reducción de costes, ¿no? Sí, sí. Pero es mucho más fácil trabajar Exacto. luego en la reducción de costes desde una demanda fuerte o buena, ¿no? No sé si me estoy explicando, vaya. No Sí, sé. sí, no, perfecto. Y de pronto lo condensaría que aquí normalmente decimos que hay que reinventar. O sea, pienso que lo que tú estás diciendo es reinvéntense en el mercado, reinvente su producto, búsquele nuevas alternativas, que es una solución mucho más a largo plazo que lo que tú dices, rebajar costos, rebajar personal, no sé, quitar otras Creía que cosas. sí. Y también sé que es una frase hecha, el reinventar el producto, evolucionarlo, etcétera. Soy consciente, pero es que sinceramente creo que es la forma de poder avanzar, de poder evolucionar, si no. Ok, no, perfecto, Roberto, muchas gracias. Sí. Bueno, pues me alegro, te agradezco. Genial. ¿Qué más cuestiones, dudas que podamos trabajar o resolver? Sí, yo Y tengo una... Arturo, Sí, adelante. gracias, Caro. Pues Roberto, vi en el inicio de tus filminas la palabra colaborativo. No sé si lo pusiste ahí en referencia a un modelo, una recomendación en el camino de la aceleración. ¿A qué te referías cuando lo pusiste? Si ahorita te explico más detalles por qué mi inquietud. Sí, yo no sé si te refieres, estaría pensando, cuando yo me refería a conocimiento colaborativo, ¿te referías a esta slide? Me parece que eran la primera o la segunda, Sí, ese conocimiento colaborativo. sí, yo lo que planteaba, lo que dije al inicio de la sesión, vaya, que a mí me gustaría que pudiésemos evidentemente entre todos compartir visiones, pues Ya. como acabamos de hacer ahora con Carlos, ¿no? Ok. Y que podamos generar ese conocimiento entre todos, porque al fin y al cabo, pues hoy estamos aquí en la sala como 27 personas o 26, vaya, y evidentemente pues todos tenemos un background y un conocimiento importante y pues todo lo que podamos compartir, pues bienvenido. O sea, ese era un poco Ya, vale. lo que quería decir con esta frase, vaya. Sí, me parece que en la primer módulo que tuvimos también se hablaba también como método, pero bueno, para mí eso es de alguna manera de lo más valioso por el cual también yo estoy inscrito en esta certificación, porque yo creo que todos tenemos una expertise que se pueden complementar. Y Sin duda. yo en lo particular, en el tema de aceleración de una empresa, estoy en la parte de internacionalización y en esa parte exclusivamente estoy en el acompañamiento de soft landing, empresas que aterrizan en los Estados Unidos. Y yo pretendo pues, ser una plataforma para ustedes en un momento dado, y hablo de los consultores y a ti en lo particular, para aquellos clientes que estén en esa necesidad, poderles ayudar y de alguna manera ser el brazo de ustedes que fortalezca esa consultoría en esa etapa que es fundamental. No sé si el soft landing también, porque yo creo que nos ahorra mucho tiempo y dinero, disminuye esa curva de aprendizaje de lo que significa llegar a otro país con otra cultura de negocios. Por ejemplo, en particular en España, muchos están llegando con la nacionalidad española a querer vivir ahí, pero se hacen también los negocios totalmente distintos como se hacen en América Latina. Y yo creo que esa parte de acompañamiento para mí es crucial. Ahí estoy en ese nicho en lo que tiene que ver con Estados Unidos y me encantaría poder ser útil en alguno de los eventos que tengamos colaborativos. Pueden ser de manera virtual, incluso presencial. Yo estoy en Bogotá del 28 al 31 de marzo y me encantaría conectar con gente que esté por allá. Y en Madrid Sí, llevo claro. un grupo de empresarios justo del 4 al 10 de abril que buscan hacer negocios. Ya tienen nacionalidad española, pero ahora cómo obtienen ventajas, ¿no? Lo arreglaron por el origen del apellido sefardí. No sé si también en otros países de América Latina esto fue muy popular, pero bueno, pues en el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, en San Pedro Garza aplicaron 20,000, ¿no? Muchísimos que están en ese proceso, pero una vez que tienen la nacionalidad o doble nacionalidad, lo importante es más bien cómo hacer negocios en esa nueva cultura. No sé qué pienses al respecto a los demás compañeros. Sí, bueno, yo de entrada os invito ya a que cualquier proyecto colaborativo que queráis poner en marcha, pues compartirlo y comentarlo. Yo ya os he iniciado antes, os he dicho antes que encantado de contar con vosotros a través de LinkedIn, y nosotros también tenemos nuestra red de colaboradores y encantado de invitar a cualquier persona que quiera participar y formar parte de esa red. Así que vamos, con total confianza y libertad para hacerlo crecer, que al final estoy muy de acuerdo con Arturo, que es la forma de poder
avanzar, ¿no? Y los demás, pues evidentemente cualquiera que quiera compartir sobre la petición que ha hecho Arturo, pues bienvenido sea. Roberto, no sé si te puedo interrumpir con una pregunta. Sí, claro. En mi Zoom no tengo la herramienta de levantar la mano, no sé por qué. Sin problema. Tengo una duda. Yo trabajo, digamos, con empresas como un consultor externo justamente para aumento de productividad y rentabilidad. Esto me ha llevado a distintos tipos de clientes, trabajos de empresas de servicios, como miembro de directorio de varios estudios jurídicos, empresas de consultoría, la mía propia que es de consultoría, y también empresas de retail y temas de construcción. Ahorita estoy trabajando bastante esas líneas. Ahora me ha salido una oportunidad que es representar empresas japonesas que quieren entrar al mercado ecuatoriano y hacer el link, digamos, de empresas ecuatorianas que quieran salir al mercado japonés. Dentro de las metodologías, estaba revisando la presentación y todo el material que has dado. Yo le veo que hay un enfoque muy fuerte justamente para startups, pero en cambio acá ya no sería tanto un modelo de startups, sino más bien modelos de empresas un poco maduras que quieren internacionalización. ¿Qué me puedes recomendar? Porque yo veo sobre todo en el mercado japonés, te hablo principalmente de este mercado por un problema que tenemos, es que el japonés tiene un proceso, un peso de la cultura muy fuerte. El japonés, por ejemplo, no hace negocios, no quiere hacer negocios con otros mercados por una diferencia de idiomas nomás. Entonces, sí hay, este tema cultural es muy marcado. Y dentro del material, un poco lo que estaba viendo en toda la presentación tuya, la parte de la cultura no la veo mencionada. No sé dónde me podrías orientar un poquito de qué medir, qué no medir, dónde verle, más allá del modelo del Canvas, ¿no es cierto? La propuesta de valor y el match con el cliente, porque son modelos tal vez que acá funcionan, en Ecuador funciona con un tipo de cliente y que cuando van a tratar de salir o internacionalizar el producto o el servicio, se pierde o pierde, digamos, se desorienta, por decirlo de alguna forma, el modelo que estamos aplicando acá. Entonces, no sé si me puedes ayudar una guía en ese lado. Permíteme a ver un segundo, entonces, que voy a localizar. ¿Dónde tengo yo la metodología? No, espérate. Estaba buscando, no lo localizo ahora rápidamente, pero os lo haré llegar en los programas que nosotros ponemos en marcha, y así lo hacemos con todas las iniciativas. Para nosotros la fase de internacionalización es la última, es la fase 7, ¿no? Tenemos los programas categorizados o divididos en 7, ¿no? Como de izquierda a derecha, ¿ok? Y cada uno, pues, es como en la escuela, ¿no? En segundo o en tercero aprendes a sumar y a restar, y en cuarto, si sabes sumar y restar, pues puedes multiplicar, ¿no? O dividir. Pues esto es más o menos similar. Todos los programas tienen una base sobre la anterior, ¿vale? Si hay algunos perfiles, algunas startups que ya han trabajado en fases anteriores, pues evidentemente no tienen que pasar por el programa inmediatamente anterior, ¿no? Pero lo normal es que sí que haya ese escalado, ¿no? Ese avance en esa dirección. Y para nosotros la internalización está marcado en el 7 y precisamente uno de los conceptos que trabajamos en esa es lo que tú mencionabas, que es la parte de cultura, de adaptación local, ¿no? De tu propuesta que tengas internacional, porque al final tú tienes una propuesta que puede funcionar en un mercado o en varios, y evidentemente para según qué mercado al que existas, pues probablemente tengas que customizar o adaptarlo a las características o casuísticas de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, si te vas a trabajar en Oriente Próximo, Oriente Medio, pues evidentemente también el componente cultural es muy fuerte, ¿no? O incluso también sucede el componente cultural entre españoles y, a pesar de que compartamos el idioma, pues cualquier país, ¿no? México, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, todos, cada uno tiene su cultura, nosotros también tenemos la nuestra, con algunas cosas, como todas, ¿no? Algunas cosas buenas, otras cosas malas. Nosotros aquí pues, tenemos muchas cosas malas y evidentemente tenemos choque cultural con cualquiera, ¿no? Entonces sí, por responder a tu cuestión, yo creo que ahí tenéis una oportunidad muy relevante siempre y cuando tengáis, evidentemente, partners locales, ¿no? Que creo que es el aporte
que podéis dar con un valor muy diferencial, ¿no? Si tenéis empresas en origen para poder entrar en el mercado japonés y hay una barrera muy importante, en este caso a nivel cultural e idiomática, pues está claro que si tenéis un partner local o vosotros mismos tenéis esa capacidad de poder empezar operaciones en ese país, pues evidentemente eso lo podéis apalancar con un modelo de, oye, esto tiene un coste fijo económico, más luego un porcentaje variable sobre ventas o incluso un porcentaje en la propia spin-off que se cree o el joint venture que se cree en ese país de destino, ¿no? Y evidentemente ahí estáis poniendo entonces en valor ese componente cultural que vosotros sois capaces de solventar. No sé si me estoy explicando, Sebastián. No sé Sí, si, sí, justamente te cuento, ahorita nosotros yo tengo mi partner en Japón, ellos justamente hacemos esto, ¿no es cierto? Somos el link, somos el enlace. Nosotros buscamos o tenemos el representante acá, la empresa que quiere comercializar o que quiere comprar, vender o comprar de allá, y ellos hacen lo mismo, ¿no es cierto? Hacen el match. Nosotros nos ponemos al medio, pero lo que estamos viendo es en el modelo de avance, ya cuando madura un poco el tema, es que las empresas ya quieren llegar a ser una relación directa, ¿no es cierto? Sin el intermediario que somos nosotros en cierto momento, que eso es lo que las empresas al final nos han pedido, ¿no? O sea, hacemos la búsqueda, hacemos el match, ayudamos en el proceso de anclaje y ellos quieren trabajar directo. Entonces nosotros, digamos, en cierto momento tenemos que salir de la ecuación. Ahí es donde hemos llegado al problema, porque un poco lo que ha pasado es que el japonés no confía en el latino o el latino no logra explicarse al japonés porque tienen formas distintas de hacer las cosas, incluso de ver el mundo, ¿no? O sea, es un cambio muy fuerte. Ahí es donde llego a este punto de conflicto en el que estamos ahorita, por eso te preguntaba, porque ya tenemos, digamos, la forma del match individual en cada país, de la búsqueda de oportunidades en cada uno, pero el momento de nuestra salida es donde se complica y al final tenemos que llegar a decirle a los clientes, sabes que esto funciona mientras nosotros estamos y genera cierto nivel de desconfianza, porque obviamente no se ve bien, ¿no? Pero no sé, igual si me puedes recomendar alguna lectura, algún material que pueda haber para poder hacer esta salida, porque digo, entiendo que es similar a una aceleradora, una incubadora que hacen los anclajes necesarios para que los negocios funcionen. En cierto punto van a tratar de salir, ¿no? O sea, o van a bajar, digamos, al menos su perfil. A nosotros nos está dando esta complicación ahora, porque justo hay mucho interés de Japón en invertir fuera, la política del gobierno ahorita y de las industrias japonesas de invertir. Y claro, encontramos un mercado bastante interesante, no solo para Ecuador, sino para otros países donde ellos están buscando dónde poner su dinero, ¿no? Pero el tema de no poder irnos nos está cerrando, limitando ya las negociaciones, porque al final el japonés lo ve como que no quieres salir porque te conviene, no porque no puedes. No sé, es un tanto distinto al concepto de aceleración, porque al fin y al cabo en los programas de aceleración sí que se entra con un capital o con un equity y sí que se tiene claro que se va a salir con una revalorización a posterior. El emprendedor es consciente de que al final una aceleradora, un business angels, aporta un capital para luego posteriormente hacer un exit y salir evidentemente con un retorno de la inversión pues multiplicado por 3, por 4, por 5, por 10 en función del avance del proyecto, ¿no? Eso es algo que ya se conoce y ya se sabe. En tu caso, en vuestro caso, no sé, yo creería que de alguna forma tenéis que ser capaces de poder transmitir que podéis garantizar resultados mientras estéis aportando valor en las negociaciones, porque evidentemente siempre hay ajustes, siempre hay nuevos pedidos o peticiones o evolución de la relación comercial y que evidentemente no podéis garantizar resultados en cuanto no estáis. No sé, al final yo creo que lo único que se me ocurre así ahora a bote pronto es que evidentemente digáis al partner correspondiente, mira, la experiencia nos dice que si no estamos acompañándonos durante un periodo de tiempo es que luego no vais a tener sostenibilidad en los resultados. No sé, es lo primero que se me ocurre así a bote pronto. No Sí, se me ocurre incorporarlo otra. como dentro de la propuesta de valor y Sí. mantenerlo ahí. Sí, es así a bote pronto lo único que se me ocurre, vaya. Dale, te agradezco mucho. Ok, genial. Bien, perfecto. Gracias, ¿Más Sebastián. cuestiones? ¿Alguien más?
¿Tienen algún aporte, alguna duda, alguna inquietud, aprovechando estos últimos 6 minutos de la clase? Mientras tanto, Roberto, sí te robó algunos minutos para Sí, claro. indicarle a los alumnos algunas cuestiones particulares inherentes al programa. En primer lugar, la presentación que utilizó el profesor ya está a disposición en el aula virtual. En minutos nomás va a estar también la grabación cuando se termine la clase y se procese desde Zoom al aula virtual. No olviden completar la encuesta de satisfacción y todos los materiales que ha ido mencionando el profesor que va a ir a buscar, haciendo énfasis en los distintos disparadores que ustedes compartieron, van a estar disponibles en el foro de aportes y comentarios del módulo, ¿sí? Allí es el lugar donde vamos a vehiculizar todos esos materiales. Y por último y no menos importante, recuerden que el lunes vence el plazo para presentar las asesorías, ¿sí? Por correo les he enviado a cada uno de ustedes los compañeros a quienes deberán asesorar, ¿sí? Deberán asesorar los resúmenes ejecutivos de sus compañeros para luego ya entrar en el tramo final, que es el desarrollo del trabajo integrador, ¿sí? Así que por favor aprovechen estos días para hacer esas entregas. Ahora sí, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte, comentario, consulta? Más bien agradecer al profesor por toda la información, especialmente por las variables que nos dio al final, las variables de medición. Creo que me va a dejar un pendiente este año de escribir tal vez un pequeño libro sobre todas las variables que se pueden utilizar en diferentes modelos, porque a veces es un poco complejo saber cuál escoger y en qué momento. Sin Entonces duda. creo que Sin duda. voy a dejarme el reto, pero ya con eso ya tengo muy buena base para partir de ahí. Genial, me alegro, Víctor, me alegro. Muy bien. Bueno, estupendo, Víctor. Roberto, si quieres hacer un cierre, te dejo estos minutos. Sí, bueno, nada, rápidamente, pero vaya, esperar que os haya resultado interesante, pues cualquier tipo de cuestión ya sabéis dónde me podéis encontrar. Y recordar, pues oye, hemos visto rápidamente pues un poco los conceptos o el entorno en el que nos movemos hoy en día en el mundo empresarial, saber que estamos en un entorno muy cambiante en cuanto a la capacidad de la tecnología para poder avanzar y para poder implementarse en el mercado. Hay que abrazar esos cambios y no tener evidente miedo, sí respeto, pero no miedo obvio, ¿no? Y luego pues acordaros o recordar, vaya, lo que hemos visto, ¿no? Pues hemos trabajado sobre esas conceptualización de los modelos, cómo estructurar un modelo de acompañamiento, de creación de un modelo de incubación, de aceleración, y luego intente dónde vamos a aportar valor, cómo lo vamos a construir y cuáles son esas métricas para medirlo, ¿no? Como bien acaba de comentar ahora Víctor. Esto es un poco lo que hemos visto a lo largo de toda la sesión. Yo recomendaría, bueno, obvio, el contenido que voy a intentar localizar para Paulo, que tengo aquí apuntado, ¿no? Pues un poco más detallado cada uno de los ítems del proceso de aceleración, que luego ya con Carolina me coordinaré para compartirlo con todos, darme unos cuantos días para ver si soy capaz de localizarlo y si tengo que construir algo ad hoc para vosotros. Y esto era un poco pues todo lo que hemos visto, ¿no? Yo me quedo también con la tarea de contactar con Arturo por esa petición que ha hecho de poder crear redes y de poder colaborar, así que invito a cualquiera que quiera también generar cualquier tipo de conexión, pues que lo mencione, ¿no? O que hable también con Arturo, y a partir de ahí podemos coordinar cualquier comentario, cualquier conversación, y creo que esto es todo. Bien, estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, en nombre de Edwin Global y de la Universidad de Salamanca por tu exposición en el día de hoy y por todo el módulo, por supuesto. A todos los alumnos y alumnas les agradezco no solo la participación, no solo quedarse hasta el final de la clase, sino haber asistido un día como hoy, 4 de enero, y por supuesto siempre compartir aportes, inquietudes, dudas en el tramo final de la certificación. Muchas gracias a todos, espero que descansen y estamos en contacto por las vías convencionales. Hasta la próxima. Eso es. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Tarde. Abrazos. Hasta a todos. Luego, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.